ingresaron a la zona del vestuario para acompañar al plantel de Ariel Holland aquí en el Defensores. Muy bien, fútbol a lo grande, Monumental. Hoy comenzamos la previa a las 11 con la conducción de Santi. Muchísimas gracias a todos los compañeros, Darío. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Con Kumo, 20% reintegro con tarjetas crédito Itaú y bueno, hasta 18 cuotas sin intereses. Comprando 4 cubiertas, el servicio es gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. En el ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad. Gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. El ahorrazo super mayorista. Short TV, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer o en tu punto favorito. El ambiente, Ricardo, ¿qué se tiene? El ambiente está lindo. Y lo que decía recién el comisario Eliseo Gaona, lo lindo es que no hay ningún tipo de inconvenientes a la afuera del estadio. Acá adentro está todo controlado y eso es también bastante positivo. Vemos el pulmón entre plateas y graderías norte con una valla de contención de chapa y por supuesto una estructura de hierro. También un cordón policial para que nadie quiera pasar y ojalá tampoco no ocurra absolutamente nada, sea cual sea el resultado. La gente de Cerro Porteño ha apostado en el sector norte, 3.000 y un poquito más de personas quizás, teniendo en cuenta que le quita más de 500 esa valla divisoria y son 6.500 personas en las que pueden ingresar en esas graderías. También en la parte de preferencia E, sector que da pegado a graderías norte, no hay más de 500 personas, si es que hay realmente. La parte de preferencia de Olimpia todavía no se llenó en ninguno de los sectores, tampoco platea. Gradería Sur en un 75-80%, sí, ya casi completo, esperando que ingrese el grueso de la hinchada en el medio y eso va a hacer que algunos vayan un poco más hacia los costados y ir tapando esos pequeños agujeros que quedan. Los jugadores dentro del terreno de juego, los de Cerro, los de Olimpia, los arqueros, ovación para el arquero Olveira cuando ingresaba, pero más ovación aún cuando los jugadores entraban para el precalentamiento, encabezando la lista Richard Ortiz, que de manera milagrosa, después de no poder practicar ni moverse el jueves pasado, hoy es titular en el equipo de Olimpia. Muy bien, señoras, señores, en media hora arranca. Apostala es la única casa de apuestas legal del país, sponsor oficial del albirroque y del fútbol paraguayo. Apostala. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Aluminotecnia Múnich, a la Caja Mutual por los premios justamente en esta previa. Muchísimas gracias. ¿Dónde estás, Víctor? ¿Qué novedades tenés? Gracias, Arturo. Aquí veo que está llegando Julio Jiménez. A ver, me acerco hacia él, vicepresidente del Club Olimpia. Ya obviamente nos mudamos de sector con respecto al reporte anterior. Está Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia, lo escuchamos. Ambos equipos estamos en falta con la hinchada y bueno, a poner la mejor energía y esperemos hacer un buen partido. Lo bueno es jugar cada 3 días, doctor, no que hay una revancha rápida. ¿Y qué partido para lavarse la cara? A ver, lo bueno es relativo, ¿verdad? Nosotros tenemos un día menos de descanso, pero sí, el fútbol siempre da revancha y bueno, esperemos que hoy, a la altura de las circunstancias, y podamos realmente cumplir con nuestra gente que estamos en falta. Don Julio, hoy como toma vuelve a la titularidad Richard Ortiz. Después de no haber jugado ante Vasco, hoy aparece de titular. ¿Qué le parece? No, el Capi es una persona demasiado importante para la institución y sobre todo dentro del esquema de juego. Es el capitán del equipo, es nuestro líder y tenemos altas esperanzas en él y sobre todo en los clásicos, ¿verdad? ¿Se sigue buscando el 9, doctor? Y mientras esté el libro de pases abierto, yo creo que la posibilidad siempre está abierta. ¿Opinión de Juan Gabriel Benítez? Y esperemos que que no tengamos que hablar del arbitraje el día de mañana y hablar antes del partido es un poco redundante. ¿Fue de redes, doctor? No, que yo sepa no. O sea, tuvimos conocimiento de que hoy el EDU dijo que lo va a liberar, pero fuera de ello todavía está libre el libro de pase, pero habría que... ¿Vale, el apuntado? No, o sea, hoy está libre está todavía abierto el libro de pases y las negociaciones son dinámicas, ¿verdad?
Hay gente con la cual se cerró de palabra, después fue a otro lado y bueno, así van las cosas, entonces hay que entrar dentro de esa dinámica y ser prudente. Fue el caso de Tony ese, que se cerró de palabra y después no se dio. No solamente ese. Ahí está, gracias. Don Julio, una última, para aclarar más el tema de redes, porque al rescindir el día de Quito, ¿él automáticamente el pase vuelve a Olimpia o como...? No, queda libre, yo tengo entendido que queda libre y bueno, y puede negociar su vinculación con cualquier otro equipo libremente. Él no estaba a préstamo entonces, o sea, le compró el pase liga. Yo creo que le compró el pase liga, cosa que no me acuerdo, eso hay que ver, pero, ¿cómo te digo? Hay que analizar el día a día, hoy vamos a trabajar en el clásico y ver cómo nos vamos. Por ahora no se lo menciona entonces para Olimpiadas Redes, por ahora. Por ahora no. Gracias por el tiempo. Así va ingresando Julio Jiménez. Ahí me metió la duda de lo que decía anteriormente. Yo tenía entendido que él fue a préstamo y que tiene que volver a Olimpia automáticamente, pero decía él que según tiene entendido, el jugador es libre de negociar con el club que lo quiera contratar. Y por lo menos ahora no están los planes, decía Rodney Redes. Muy bien, Víctor Darío. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Contigo, Facundo. Gracias, Arturo. Seguimos manteniéndonos aquí con Pedro Campos en las cámaras, enfrente de lo que sería preferencia A, B y C. Sigue llegando la gente de Olimpia en gran cantidad. A ver si podemos sacar alguna que otra declaración. A ver, señorita, ¿su nombre? En preferencia C, ¿dónde es? La chica que buscaba su lugar para ingresar a lo que es el estadio no estaba muy de buenas por lo que se le veía. A ver, señora, ¿cómo le va? Estamos para Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. El partido de hoy ante Cerro Porteño. ¿Qué significa hoy para el hincha de Olimpia? Viene con confianza después de lo que fue el clásico, después de lo que fue el jueves ante Vasco. Claro que sí, Olimpia, vamos a mostrar lo grande que es con gol de... Ahí pasaba la señora y la confianza para Eduardo del Mas. Siguen llegando los hinchas. Amigo, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Que no quiere dar declaraciones. Amigo, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Iván, estamos para Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. El partido importante por lo que es el clásico. También una semana difícil para el hincha, para el plantel. ¿Cómo se lleva para este partido? Y ojalá que ganen después del papelón de la Copa. Ganar sí o sí este partido para la cabeza. ¿Un resultado por hoy, amigo? Yo creo un 2-1. Lo de la semana fue muy duro para el hincha. ¿Por dónde se cree que pasa la derrota? Usted mismo decía papelón. Sí, no, un papelón, creo, un mal planteamiento desde el inicio. Pero bueno, toca levantar cabeza y tratar de remontar el campeonato. ¿Hay confianza en Vitamina Sánchez? Ahí. Un resultado, me dijiste 2-1, ¿los goles? Yo creo que Thiago Caballero y uno del Capi, siempre. Más de un hincha ya me mencionó el gol del capitán Richard Ortiz. ¿Qué significa para el hincha Richard? Y ya es normal que meta un gol en clásico, así que tenemos fe al... Muy bien, como que se cortó ahí, Facundo. Vamos contigo, Germán. Gracias, Arturo. Nosotros seguimos acompañando a los hinchas de Cerro. Amigo, puede ser un ratito nomás para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Queremos saber nomás la sensación del hincha cerrista después de lo que fue la eliminación en Copa Libertadores. Hoy rápido una revancha en el fútbol, ¿verdad? El Superclásico. 2-1 ganamos hoy. 2-1. ¿Quién es? Vegetti y Iturbe. El partido Vegetti, importante por lo que Iturbe viene, o sea, por lo menos volvió bien contra el Sportivo San Lorenzo. Sí. Hoy puede repetir la historia, ¿verdad? Digamos que sí. Vale, gracias. ¿Por qué así medio dudando? Medio dudado. Gracias. Era la palabra de otro hincha de Cerro. No parecía tan convencido ese. De todos modos lanzó ahí un posible resultado positivo a favor de Cerro Porteño que le serviría no solamente para cortar esta mala racha de clásicos sin ganar, 2 sobre todo en este año sin poder ganar, sino también para levantarse en lo que tiene que ver en su lucha por el título, no quedar tan rezagado de los primeros lugares como 2 de Mayo y también Libertad, que se ubica en el segundo lugar. Acá sigue entrando otro hincha, ahí por ejemplo lo vemos a este hincha de Cerro al que le obligaron también a sacarse los championes, los calzados deportivos para poder pasar por el control. Vamos a ver si es que podemos... Amigo, puede ser un ratito para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. La sensación para este superclásico, post de eliminación de Copa Libertadores, rápido una revancha en el fútbol.
y ojalá que ganemos. Estamos con la mente positiva. Dios quiera que ganemos hoy. ¿Por cuánto más? Y yo digo un 2-1 por ahí. 2-1, le regalamos gol a Oli. Le regalo gol vamos a hacer calidad con ellos. Contarle de que gane el Cerro, está todo bien entonces. Vamos a una vez. ¿Quiénes, por ejemplo, podrían marcar? Y yo digo que marca Iturbe y ¿cómo es? El Pirata. El Pirata Vegetti, claro. ¿Por qué crees que a Cerro le fue mal el otro día? Porque mostró por momentos superioridad sobre Palmeiras, ¿verdad? Pero no pudo capitalizar el marcador, terminó perdiendo. Sí, y los minutos que fue mejor que Palmeiras no aprovechó y Palmeiras aprovechó lo que tuvo. El poco tiempo que estaba dominando aprovechó, esa fue la diferencia. Y le costó a Cerro, le costó todo. ¿Y lo de Holland qué te parece el trabajo hasta acá desde que asumió? Y ahora en este semestre está medio flojo, pero esperemos que ahora que hay un solo torneo, o sea que estamos solamente torneo local, esperemos que levante cabeza. Todavía le da crédito para el Clausura y la Copa Paraguay. Y es un buen técnico, es un buen estratega, puede ser. Yo confío todavía en él. Gracias. ¿Tu nombre? Miguel. ¿De dónde venís acá de Asunción? Asunción, Barrio San Pablo. Gracias. Dale. Las palabras de otro hincha de Cerro Porteño. Estaba acá con su pareja, sí, siempre muy cálida también la compañera. Vamos acompañando todavía a los hinchas de Cerro que continúan Muy bien, después ingresando. volvemos con Germando, con Facundo. Muchísimas gracias. Luego estamos con Víctor. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguro Chaco. Quitadol, para que valoran Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Cebellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Muy bien, a Luminotecnia también, por la lavadora que regalamos a la audiencia. Muchísimas gracias, Luminotecnia. Víctor Villalba. Arturo, para sumar otro lesionado al reporte que teníamos anteriormente de Olimpia y que no está en la banca el día de hoy. La vez pasada ingresó ante Vasco Alex Franco y terminó lesionado. El partido está con un problema muscular. Se va a hacer estudios, lo más probable es que sea una rotura fibrilar, así que por tiempo indefinido, otra baja más que va a tener el equipo de Vitamina Sánchez. Nos referimos a Alex Franco. Y del lado de Cerro, Blas Riveros continúa en recuperación. Es el jugador que hasta ahora no puede tener a disposición a Ariel Holland, porque mirando las otras opciones, hoy ya está Meroya en la banca. Después recuperó Almendra, que ya la vez pasada jugó de hecho ante San Lorenzo. Son los futbolistas que ya tiene, por lo menos para la banca. Y Piri Damota, que es titular, la vez pasada no había estado ante Palmeiras, hoy sí, disponible y va de arranque. Robert Piri Damota es el panorama de lesionados de Cerro Porteño, que cada vez va recuperando más soldados. De un momento en el cual tenía 6-7 lesionados, ahora hablamos solamente de la baja más importante, la de Blas Riveros, que todavía no puede estar y que tiene por lo menos para 2 a 3 semanas más el lateral izquierdo de Cerro. En el clásico La Lupa, esta mañana que lo hicimos por Telefuturo, victoria de Cerro 3-1. ¿Qué tal el Recoman en Olimpia, Ricardo? Y entró a la cancha, pero ni la tocó. Inclusive me preguntaban muchos televidentes y oyentes de Fútbol a lo Grande qué número de camiseta tenía Denis. ¿No llegaste a ver, Víctor? Arturo. ¿No llegaste a ver la Denis? ¿No viste el clásico La Lupa hoy? Hoy yo no pude ver. No viste. ¿Y qué tal el Recoman entonces, Ricardo, para vos, tu opinión? ¿Y no la tocó? No sé qué le pasó al Recoman. No sé. Bueno, era su puesto tampoco. Me hizo mucho gimnasio y se quedó duro. Denny Caniza, va ya por revivir o más de droga, bebé. Igual puede ir, bebé. Arturo. Sí. Llega aquí Lucas Barrios, exjugador de la selección nacional. Lo escuchamos a Lucas Barrios. A uno le gusta estar todo el tiempo analizando, ¿no? Y un clásico como este es importante porque tiene grandes jugadores y también prácticamente uno puede sacar un montón de conclusiones. ¿Qué representa para vos el cariño que te tiene el público paraguayo, bro? No, un montón. Yo estoy feliz de estar acá. Como lo dije siempre, me retiré acá, terminé mi carrera acá y fui feliz por eso. Inicié mi carrera de entrenador también acá, así que yo sigo comprometido con nuestro fútbol y los chicos lo saben, la Pepe también lo sabe, Conmebol también sabe el compromiso que nosotros tenemos hacia nuestro país en el fútbol, ¿no? Porque es la única forma que nosotros podemos ayudar. Obviamente hay otros frentes que también nosotros estamos disponibles siempre, pero creo que dándole herramientas a los chicos vamos a ayudar mucho porque así las generaciones anteriores también nos han ayudado a nosotros. ¿Tiene algún proyecto para formación?
No, o sea, dirigí Luque hace poco, estoy esperando la oportunidad, tuve charlas así con equipo, no lo puedo negar, como se lo manifestaron algunos colegas tuyos el partido anterior de Copa, pero realmente, como lo digo siempre, analizando y esperando lo mejor, ¿no?, para agarrar, volver al ruedo, pero siempre sin desesperarse con las situaciones, porque tampoco es ir a algún lado por ir, sino que ver las herramientas que tiene el club y las opciones que tiene uno para implementar su trabajo. Lucas, por ahí en Paraguay te faltó jugar un clásico. Los dos te buscaron, Olimpia y Cerro en su momento te buscaron, ¿verdad? Sí, bueno, el que más cerca estuve fue Olimpia en el 2017, pero bueno, yo terminé jugando en Gremio ese año porque Palmeiras hizo el traspaso con Gremio. Si no, obviamente me hubiese encantado jugar acá en el país y jugar este tipo de partidos, pero realmente a mí me dan un cariño siempre, no me puedo quejar de los dos equipos y no puedo dejar de decir que soy un agradecido, como decía nuestro pueblo, ¿no? En este momento era una cuestión económica difícil de competir con la oferta de Gremio, ¿verdad?, para Palmeiras. Sí, porque bueno, Palmeiras, yo venía de Europa y tenía un contrato muy bueno también en Palmeiras y bueno, se hizo cargo después Gremio y gracias a Dios fui porque la verdad es que ganamos la Libertadores, entonces en Brasil, gracias a Dios, me tocó vivir momentos muy lindos, Copa de Brasil, ganamos Brasileirao y Libertadores, así que muy contento de haber representado nuestro fútbol por todos lados, ¿no? ¿Qué tal el reencuentro con Merentiel la vez pasada? Vi la foto, en Defensa y Justicia compartieron. Sí, en Defensa con él fuimos compañeros, amigos con Miguel, es una persona a la cual quiero mucho y me alegra mucho el presente de él en Boca, porque no es fácil mantenerse en un club grande así como Boca, y él lo está haciendo, así que a mí me llena de orgullo que él pueda haber crecido tanto y ojalá pueda dar el salto que se merece, o jugar en la selección, o ir a Europa, o en algún equipo que él pueda tratar de ir a hacer la diferencia. Gracias por el tiempo. Sí, Lucas Barrios, llegando al Defensores del Chaco, exjugador de la selección nacional. En este momento, obviamente, la vez pasada nos contaba en el partido entre Boca y Recoleta, esperando ofertas. Decía que estuvo cerca de un club de primera aquí, al final no cerraron, pero esperando ofertas y ya presente en varios partidos en realidad. Lucas Barrios hace unas semanas otra vez instalado aquí en Paraguay. Muy bien, enseguida volvemos a Germán y Facundo. Whirlpool con el pacto confianza NGO, lata por ti listas para tomar hecho para la hora. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Lustov llegó a Paraguay, la marca líder en máquinas y herramientas ya está en luminotecnia, junto a nuestras marcas propias con Deli BCP, con soluciones en calidad, seguridad y rendimiento para cada proyecto. Lustov con Deli BCP, potencia y respaldo del grupo Luminotecnia. Muy bien, ya los equipos van a ingresar en instante. Contigo, Facundo. Gracias, Arturo. Sigue llegando la gente de Olimpia aquí en la zona de preferencias, tanto A, B, C y D, a ver cómo llegan los hinchas. Muchos llegan en familia, como mencionamos anteriormente, a ver si le podemos sacar alguna declaración al hincha. Amigo, ¿cómo te va? Ahí va ingresando de rápida los hinchas, muchos no quieren dar declaraciones, a ver si seguimos acercándonos. Amigo, ¿cómo te va? ¿De dónde venís? Aregua. De Aregua, estamos para Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. ¿Venís con la familia? Así mismo. ¿Venís con la familia? Sí, con mi señora. ¿Siempre vienen a la cancha? ¿Es un amuleto de suerte ya para ustedes también venir a la cancha juntos? Siempre, siempre. El partido de hoy, lo que fue la derrota ante Vasco en la semana, ¿con qué confianza llega el hincha de Olimpia para el partido ante Cerro Porteño? Yo creo que los clásicos son partidos distintos. Una dolorosa derrota lo del jueves. Hay que seguir. ¿Un resultado para hoy? 2-1. Goles. Vamos a darle la derecha a Mateo Gamarra y juega Tim Payne. Juega Tim Payne, el lateral derecho titular, el neozelandés. Hay confianza en él, me parece. Sí, señor. El jueves le estuvimos necesitando por su centro. Raúl no aceptó una. Vuelve también al equipo Richard Ortiz, el capitán. ¿Qué se le puede decir a él? Y debió aparecer en los partidos importantes. Debió estar en la serie contra Vasco. Ahí pasaba el hincha de Olimpia, que mencionaba que hacía falta Richard Ortiz en lo que es el partido ante Vasco da Gama el día jueves. A ver, otro más hinchas. Amigo, ¿cómo te va? Estamos para Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. ¿Tu nombre? Santiago Martínez. Santiago, el partido es importante porque es un clásico. No te importa mucho cómo llega porque es un partido aparte. Estoy nervioso, ya no. Está nervioso el hincha, no quiso. A ver, más hinchas. Amigo, ¿cómo te va? Estamos para Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. El partido de hoy ante Cerro Porteño. Importante porque es un clásico. No te importa mucho cómo fue la semana porque es un partido aparte. Claro, es un partido decisivo
para la hinchada. Los dos equipos estamos un poquito malos, pero hoy Olimpia gana. ¿Un resultado? 2-0. Vuelve Richard Ortiz. Vuelve. Hoy mete un golazo. Era la confianza para Richard Ortiz, del hincha de Olimpia que mencionaba que hace un golazo el capitán de Olimpia. A ver, más hinchas que van llegando. Amigo, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Nacho, el partido de hoy ante Cerro Porteño. Importante porque es un superclásico y también para lavarse la cara por lo que fue el partido del jueves. Sí mismo. ¿Un resultado? Hay que mostrar. 1-0. 1-0. Va llegando los hinchas Olimpia con mucha confianza. Se repite mucho el resultado de 2-0, 1-0. Amigo, ¿cómo te va? Bien. Para Radio Monumental y Fútbol Lorán, ¿tu nombre? Raúl Bodilla. Raúl, el partido importante, veo que viene con la familia, ya trayéndole de chicos a los clásicos para que se vayan adaptando cuando sean más grandes, me imagino. Un orgullo también traerle a los dos. Siempre a los tres. A los tres. Ahí viene la señora. Sí. Muy bien, después volvemos con gracias Facundo. Vamos con Germán Tilder. Gracias Arturo, nosotros acompañando todavía a los hinchas de Cerro Porteño en su ingreso rumbo al sector de Gradería Norte. Acá mermó bastante el movimiento ya, a comparación de lo que era hace más o menos media hora. Después volvemos con Germán Tilder ya al público del Cerro. ¿Está Víctor Villalba? Sí, Arturo, gracias. Nosotros ya estamos subiendo a la zona de preferencia. Aquí vamos a observar el partido hacia el sector donde va a estar más despoblado definitivamente, porque como decíamos no se vendió ni el 50% de las entradas del lado de Cerro Porteño. Así que en este momento ingresando, realmente hay que decir, esta última imagen que tenemos aquí 15 minutos antes del partido, súper tranquilo todo, no parece realmente un super clásico. Obviamente vemos a los hinchas de Olimpia, de Cerro con entusiasmo, pero a diferencia de otras oportunidades donde realmente era un ida y vuelta incesante, donde las filas eran larguísimas, hoy todo en orden, todo tranquilo desde temprano, ya entró la barra, así que eso permitió que la gente que viene en paz, que viene a no crear problemas, en este momento pueda ingresar con absoluta calma al Defensores. Ya subiendo, en el próximo reporte estaremos desde adentro, desde la zona de preferencia E. Muy bien, Víctor. Nacional Luqueño y Libertad San Lorenzo mañana, el martes 2 de mayo Guaraní. La intermedia, atención, estratégico el resultado. Campañón de Santaní, de visita le ganó Benjamín Acebal por 3-2. Y Encarnación, que está muy comprometido con el descenso, le ganó de visitante a Carapeguá por la anotación de 3-1. Es decir, ganaron los visitantes. Santaní peleando el ascenso le ganó a Benjamín Acebal 3-2. Y Encarnación peleando la permanencia le ganó de visita a Carapeguá por 3-1. Los resultados de esta mañana del campeonato de la intermedia. Ustedes saben que fútbol al grande Monumental, amplio destaque, espacio al campeonato de la intermedia. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, aplica todo hasta silicona y champú. Bistón y de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Diego Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados por el Estado de lo empeñado. Rosada App. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes @tigre.py.oficial. Después volvemos a Facundo y a Germán, porque esto se va a iniciar en instante. Gracias a los compañeros, también en cámaras. Señoras, señores, este instante la opinión de Ricardo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une. Destapa la pasión en cada tramo. Múnich Original, cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Muy bien, ahí se instala todo con las banderas de Cerro. Olimpia, van a ingresar los equipos al campo. El que pita es Juan Gabriel Benítez, el árbitro número 1, y repito, intermedia. Y mañana con amplia difusión, lógicamente, Santaní le ganó a Benjamín Acebal de visita 3-2. Encarnación le ganó a Carapeguá 3-1.
En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida. Servicio primer nivel. Escríbenos al 0991-72856 con respaldo de Gómez y Parra. Termocalentadores Peisa, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. La opinión de Ricardo en una presentación de Quitadol. Para que ahora hay un Quitadol, yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se ve ya la 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, los equipos a punto de ingresar al terreno de juego. Vamos a vivir una fiesta de vuelta del superclásico del fútbol paraguayo. Y lo más lindo es lo que estaban acotando los compañeros que están en parte baja. Por un sector Facundo, por el otro está Germán Tilner y por supuesto Víctor Villalba. La tranquilidad con la que se está viviendo esta fiesta. Y es lo más lindo que puede pasar. Que nadie empiece a incidentar, que sea cual sea el resultado, se acepte y bueno, que las bromas van a estar siempre porque es el folclore del fútbol, del clásico. Si gana Olimpia, que festeje Olimpia, que se retire Cerro tranquilamente, que no se encuentre por ningún lado, ninguna de las barras y cada uno a sus hogares. Si gana Cerro, igual se va a retirar primero y que el hincha de Olimpia sepa asimilar. Y si hay un empate, creo que no va a pasar absolutamente nada. Pero tienen que saber todos los que están aquí en esta cancha el día de hoy, los que vinieron a alentar a su equipo, que hay una familia que está esperando. Entonces, que no entremos nuevamente en el tema de la violencia y que se respete la vida de cada uno y la vida de los demás. En cuanto a lo futbolístico, yo decía, no puede estar fuera del equipo de Olimpia Richard Ortiz por lo que da Richard Ortiz, por lo que propone y sobre todo por lo que transmite, por lo que ordena. No estuvo el jueves y era consultado permanentemente por Vitamina Sánchez. Y acá el ingreso de Ortiz puede tener dos consecuencias muy importantes. La primera, si Olimpia gana y Richard Ortiz hace un gran partido, un buen partido porque es jugador de clásico, el hincha de Olimpia se va a preguntar ¿y por qué no estuvo el jueves? Porque milagrosamente no se puede recuperar. Si Olimpia pierde, va a decir el hincha de Olimpia para qué lo puso. Entonces, no hay muchas escapatorias para el técnico, que repito, así como estaba jugando Olimpia el jueves pasado, donde fue avasallado por Vasco da Gama, para mí Richard Ortiz tenía que jugar con una pierna, pero tenía que jugar. Después me van a decir, no le da la velocidad, el ritmo es lento, pero lo que Richard pone y propone en un terreno de juego es totalmente diferente. Por eso hoy el técnico Vitamina Sánchez eligió ponerlo como capitán, por supuesto. Y Olimpia va con Tim Pay en defensa, Vargas, Gamarra y Alan, que recupera la posición. Matus hizo un golazo, es cierto, pero después lo pasaron como quisieron los jugadores de Brasil, los jugadores de Vasco. Cardoso, abierto por el sector derecho, jugador que también sabe de clásicos y que le gusta jugar de tipo de partidos calientes. Por el lado izquierdo, Franco Alfonso, que hace rato está teniendo oportunidades en Olimpia, pero que no está rindiendo de la manera que uno espera, porque es un jugador que cuando lo vimos mostró bastante agresividad a la hora de atacar, velocidad, enganche, remate. O sea, es un jugador interesante, es un jugador que te puede dar algo diferente, por eso lo pone hoy el técnico Vitamina Sánchez por sobre Romeo Benítez. Alfaro, del MAS, como interiores, uno por derecha, otro por izquierda. Y sobre la línea de 4 el capitán Richard Ortiz, para ordenar el equipo, para tapar huecos cuando se tienen que tapar huecos y para jugar con pelotas largas cuando el partido así lo pide. Arriba solo Thiago Caballero. Se habló de una dupla de 9, volvió a estar ausente, o vuelve a estar ausente esa dupla por lo menos de entrada. No está Ferreira, que hizo un gol al partido pasado del campeonato y jugó bien. No está Sandoval, que cada vez que ingresa algo propone. Romero por lesión y se sabe.
y del cuarto 9 o de la opción número 4 en su momento, porque se acuerdan que él iba a jugar en Banfield y no pudo cerrar por un conflicto que tuvo el equipo argentino. Y bueno, Thiago Caballero entonces es la opción 1 para el técnico en el clásico el día de hoy. Por el lado de Cerro Porteño, que también recupera algunos jugadores. Sigue Rojo en el arco. Línea de 3 nuevamente, así como los dos partidos contra Palmeiras, hoy contra Olimpia. No mueve la línea de 3 el técnico Ariel Holland. Juega Domínguez como carrilero por el sector derecho. Chaparro como carrilero por izquierda. Cañete como stopper por derecha. Velázquez como líbero. Y como stopper por izquierda aparece Quintana, Lucas Quintana, el juvenil de Cerro. Una defensa joven. Dos de las casas como Chaparro y Quintana. Uno que viene de Nacional como Cañete. Velázquez, un jugador con un recorrido muy importante, interesante, mundialista él. Y Domínguez, el uruguayo, que Cerro hace poco le compra el pase. Como titular indiscutible en Cerro. Es el que más le gusta, por más que haya venido Iván Ramírez. Igual él prefiere tenerlo a Domínguez. Iturbe, que vuelve a ser titular en Cerro, abierto por el sector derecho, Aliceda por el sector izquierdo, donde le gusta jugar, donde debe jugar, donde tiene que jugar, y no abierto por derecha. Morén y Piris Damota en la contención. Ahí aparece Piris Damota, que no estaba jugando por una lesión. Y arriba solo Vegetti, el centro delantero de Cerro, el argentino, que lo trajeron con todos los honores y todos los pergaminos como gran goleador, que en los primeros partidos del año estuvo peleado con el gol, después empezó a convertir e hizo goles importantes, pero que nuevamente en el arranque de esta segunda parte del campeonato y de la Copa Libertadores de América, donde Cerro ya quedó eliminado, a Vegetti le cuesta y le cuesta mucho. Un jugador en el banco que suele hacer goles importantes. Ensordecedor realmente el recibimiento de Olimpia con las bombas al costado, por supuesto detrás del sector sur. Estábamos hablando de Cerro, la última parte, que está en el banco de suplentes el Bocón Torres, que cada vez que ingresa hace goles importantes también. Lo hizo en la Copa en el arranque, le hizo el gol a Palmeiras en el partido de ida jugado en Brasil. No lo hizo acá en Asunción en La Hoya porque entró muy tarde realmente. Pocos minutos para el Bocón por parte de Ariel Holland, que tampoco es de los preferidos del técnico de Cerro Porteño. Allí sí los equipos ambos en el terreno de juego ya se saludaron, ya están posando cada uno para la foto y también saludando respectivamente a sus hinchadas. Hacia el sector norte Cerro Porteño, hacia el sector sur lo están haciendo los jugadores de Olimpia. Ahora van a posar en el cartel del Superclásico de la Copa de Primera y cerca de los árbitros también. A punto de empezar este partido, queda muy poco para que empiece a rodar el balón de la historia de un nuevo Superclásico del fútbol paraguayo. Está la opinión de Ricardo, estamos listos. Ahí está, jugadores de Cerro, jugadores del Olimpia. La trascendencia de este clásico, la tendencia que va a tener ni hablar en lo que tiene que ver con el resultado. Empate favorece a los que están arriba. El triunfo nos dio otro aire de la más aire después de la eliminación en Copa
Libertadores y Copa Sudamericana. 0 en Libertadores, Olimpia en Sudamericana. Tim Paine, Víctor Villalba. Debut oficial en clásico para Tim Paine, segundo partido como titular desde su llegada a Olimpia y hoy tiene la responsabilidad de jugar este partido. De hecho, en Olimpia es el único debutante en clásicos. En Cerro Porteño hoy debuta Rofo, en clásicos obviamente, Alexis Cañete, y son los dos, Rofo, Alexis Cañete del lado de Cerro, Tim Paine por primera vez en un clásico en Olimpia. Ahí está, no sé si es hablando o los términos necesarios de Cardoso para él. Tim Paine en su primer clásico, digo, de donde viene. Y ahí lo tenemos al arquero también Rofo de Cerro Porteño. Otto va a arrancar en instante. Intermedia. Gran victoria de Santaní de visitante. Le ganó a Benjamín Acebal 3-2. Encarnación, que lucha por la permanencia, le ganó, que le pegó 1-0. Mañana prosigue Nacional Luqueño Libertad, enfrentando a San Lorenzo, y el martes 2 de mayo Guaraní. En San Justo y Hierros, Ángulos, Plantelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Ventas al 093308813, Re San Justo y Hierros. Yogur natural de Lacto Holanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lacto Holanda, natural como vos elegís. Juan Gabriel Benítez, el árbitro del partido, todo listo y va a comenzar. ¿Cuánto público tenemos, Víctor? Alrededor de 25.000 personas. Es lo que hay, bien contabilizada, ¿no? Yo creo que sí, más que eso no tenemos. Aparte, el reporte que nos dieron es de poco más de 24.000, entonces no vamos a superar 25.000. Tiago con en la media cancha. Alfonso para mover. Tiago, Alfonso, la muñequera para Alfonso, ¿verdad? Así es, botín naranja. El más chiquito, Alfonso. ¿Ahora qué pasa, Víctor? Minuto de silencio en memoria del señor Marcial León Areco, vicepresidente del Deportivo Ameliano, que partió lamentablemente a la eternidad anteayer. El recuerdo fue delegado en su momento a APF, dirigente en primera B, primera C, muy respetado en el ambiente del fútbol, el señor Marcial León Areco. Bueno, público, los cánticos de Cerro y Olimpia en el minuto de silencio. Va a comenzar el partido en instantes, el juez va a autorizar. Fútbol a lo grande, Monumental, todo listo, lo sigue por Monumental. Y los deportados que elegimos lo mejor con el pacto de confianza NGO. Comenzó el fútbol. Fútbol a lo grande, Monumental. Busca fuerte el ambiente, nos avisa Gustavito, pelota afuera y el saque de costado, media cancha. El estadio no está lleno, ya decía Víctor, 24.000, más o menos 25.000 personas. Campañón de Santander Intermedia, le ganó a Benjamín Acebal 3-2 de visita. Estudia medicina en Unisud, acreditada por ANEAS, Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria pública, urbanización, Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota se va por de afuera. ¿Qué pasó, Víctor? El lateral para Olimpia, indica el cuarto árbitro, va a sacar Tim Paine. Muy bien, la pelota la tiene Tim Paine, saca de costado para Olimpia, media cancha, punta derecha. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recuperar Activa tu energía extra, recuperar un producto Adium. Sentí la diferencia con Selby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Selby Power hoy, prepárate para sentir la diferencia. Vino el centro para Delma, pero vino un golpe de cabeza. Alfonso a la derecha, Víctor. En realidad parte en el centro, casi de media punta, Alfonso. Por eso preguntaba, Ricardo, la posición de Alfonso. Sí, una especie de media punta, pero es lo que explicaba en un momento Vitamina Sánchez, que siempre uno se suelta para parecer un 4-4-2, pero en realidad juega a Olimpia 4-5-1. Muy bien, Tim Paine, engancha, amaga Tim Paine, juega la pelota para Cardoso. Cardoso se escapó, dejó pagando jugador de Cerro. Va a venir el centro, tiró, viene o no viene, viene un golpe de cabeza con el tiro de esquina. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Olimpia todo arriba, Ricardo. Olimpia arriba, soltó la marca. El jugador Alicea lo dejó solo a Fernando Cardoso porque no tenía que encimarlo de esa manera. Pensó que Chaparro iba a seguir marcando y tuvo mucho tiempo para meter el centro. ¿Quién le pega? Franco Alfonso con derecha y con zurda Alan Rodríguez. Alan Rodríguez de zurda tiró, vino un rechazo de cabeza buscando Eduardo de mal de cachetada. Va a salir Alfonso Domínguez, pelotazo largo, balón afuera. Respaldamos lo que más te importa con tranquilidad, tu auto, tu hogar, tu vida. Para el seguro sentir la confianza. Durante agosto, afílate la caja mutual. Te regala un vaso coleccionable, ingresa a cnsp.org.py o comunicate al 021-218-4000. Caja Mañana mutual. Nacional Luqueño Libertad, San Lorenzo. Whirlpool con el pacto de confianza
Confianza NGO Lata Fortín, lista para tomar hecho para la hora. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador, para que ahora hay un quitador, yo pues quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, CBT 751, llámanos al 729-6060 Fleming, tiro campo, tu parrilla Parte preferida. 2 de mayo, Guaraní, pelota que la va a sacar Olveira, juega para Richard de cachetada, mandó a la derecha buscando la salida, Vargas para Olimpia, pidió Richard Ortiz, dame a mí, le dijo Richard en su campo, levanta cabeza, busca la salida Olimpia. El Hotel Sol es tu casino, la suerte, registrate, recibido 200.000 de bono, bienvenida, ingresa al hotelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años, Pechugón vuela, Pechugón una fuerza en esta tierra, el sabor de la garra Guaraní, Pechugón el sabor de la garra Guaraní. Olveira, ¿qué digo? Está jugando la pelota, Tim Payne le puso justita a la derecha, al público aplaude, Tim Payne, Víctor. Así es, pensaron todos que se iba afuera, al final quedó la pelota sobre la mesa. La pelota va a la derecha, atención Cardoso, viene el gol de Olimpia, vino disparo al arco, lo trabaron. Le va a pegar Alfonso esa pelota, ¿quién es? Jugó Alan, pelota sobre la punta izquierda. Se moviliza bien Richard. La pelota. Bueno, explicar Ricardo, pasó de todo. Pasó de todo. Para mí que se le fue a Richard esta pelota, el asistente dice que no. Antes se durmió de vuelta Cerro Quintana tirado en el piso buscando una falta que no existió. Para que quede solo en un lateral el jugador de Olimpia que picaba por el sector derecho y Fernando Cardoso que mete el centro. Se estorbaron dos jugadores de Olimpia, entre ellos Franco Alfonso, que no pudieron rematar. Y después en la última, en el centro de Richard Ortiz, casi gol en contra. Rofo encontró la pelota. La pelota la tiene Richard, juega para Ala, se habla del más sobre la punta zurda, viene cargando el equipo de Cano, cerca de los 4. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728. Payne cerrado, perdón Darío, Ricardo. Sí, le pegó de primera a Tim Payne, se le estaba acabando la cancha. Pasó directo al segundo palo. Falta contra Iturbe, Víctor. Así es, falta de Richard Ortiz contra Juan Iturbe. Cerca de los 5. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Se viene el rally, compra tu combo rally en Upisa Market y disfruta la aventura con el sabor de Upisa. Pedilo fácil por WhatsApp. Intermedia. Santaní de visita le ganó a Vigil 3-2 y Encarnación de visita que la pegó 1-0. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litros de Arturo. Partido 0-0. Y su seguro Chaco. Partido de 0-0. Yo le decía la importancia que tiene Richard Ortiz para sacar al equipo adelante. Él fue el que llegó en la última jugada ganando la línea de fondo. Estaba bien Richard, no lo quisiste poner, vitamina. Y ahora también pegando y el árbitro ni siquiera lo advierte. Es lo que significa Richard Ortiz por todo lo que significa también él en el fútbol. Olveira metió un ¿qué digo? Es Tim Payne, ando con Olveira. La pelota va Olveira, jugaba para Tim Payne. Corner, Víctor. Chaparro, pifió en el despeje, tiro de esquina para Olimpia. Y la asistencia de Salta Tim Payne, tiro de esquina para Olimpia. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor? Del más con zurda, Payne con derecha. Derecha Tim Payne. Encargado de la pelota quieta y del tiro de esquina. Ubica otra vez la pelota, lo mira Del Mas, que hablan en inglés los dos. Tranquilito le dijo Del Mas. Le dijo en inglés, déjame a mí, a ver qué hacemos, le dijo Del Mas en la charla en ese rincón. Le dejó la pelota a Tim Payne. Va a venir el tiro de esquina, levanta el brazo derecho. ¿Qué pasó, Víctor? Empujones. Sí, hay advertencia en el área para Thiago Caballero y Robert Pineda Mota. Está para darle, Tim Payne va a colocar el remate derecha, colocó, le pegó, tiró, vino un rechazo de cabeza. Olimpia con todo arriba, 6:30. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Inglaterra, el Brighton con Diego Gómez de titular y dando una asistencia venció 4-0 al Aston Villa. Esto por la primera fecha de la Premier League. 6 minutos y medio, viene cargando el equipo de Olimpia, dominador absoluto del partido. La pelota a la derecha, va a venir el centro, Alfonso tiró. Es Alfonso, ¿verdad? Alfonso, así es. Y la pelota se va a poner afuera cerca del banderín. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Olimpia presiona con todo. 7 minutos, primer tiempo. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO Lata Fortín, listas para tomar hecho para la hora. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador, para que ahora hay un quitador y yo pues sube quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se ve llama 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla Olimpia preferida. no sale de campo azulgrana.
Unisal C Central España 330 San Lorenzo Filiales en Ambareca Petecta Agua Coronel Oviedo Villarrica Caguasucio al este Carapeo de Pilar Unisal Residencial La Victoria en Guaramarea acceso rutas principales no está el exceso sur contacta al asterisco 5683 la loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. La pelota, una mano no, va a sacar como puede. Yo viste una mano y vos, Ricardo. Una mano o un jugador que caía y le toca la pelota en la cabeza. Estamos lejos realmente, Arturo, de la... Vos, Víctor. Sí, caían Thiago Caballero y Gustavo Velázquez. Me parece que ahí en ese impulso pegó en un brazo, pero era accidental la jugada. Sí, señor, la pelota de Latino Olveira en la intermedia. Campañón de Santaní le ganó a Benjamín Acebal de visita 3-2. Amaro Gaule, la camioneta al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Envía dinero en un mensaje con chat Mango. Pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. De visita Encarnación le ganó a Carapeguá 3-1. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, te laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pedí tu motobuller en Bristol, aprovecha una cuota de regalo desde 239.000. Aceite regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tras la derrota de Carapeguá, dejó Prieto de Carapeguá, digo bien ahora, dejó la dirección técnica. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales, llámanos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, sin segura. Alfonso del Mas arrancó, picó el cierre, pelota afuera, cerrando puramente el jugador del Cerro Porteño y saque de costado para Olimpia. Nueva edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Unifica tus deudas en una sola cuota con Bancopp y recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Bancopp crece desde la raíz. La pelota a mitad del terreno. Viene cargando Cerro, busca la salida, pelota de Vegetti. Vegetti moviéndolo sobre la punta derecha. Viene cargando Domínguez, cruzó la frontera, se mete, se va. Levantó la cabeza para Vegetti, colocó el centro largo. Mal, Ricardo. Mal, pero se complica Olimpia con Vargas y con Tim Payne. La pelota la controla Iturbe. Engancha, amaga Iturbe. Metió el centro, tiró la pelota larga. Y el balón se va por de afuera. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram @energy.py. ¿Qué pasó, Ricardo? Le cuesta marcar a Tim Payne, no supo cómo resolver en esta jugada. Se amacó 2 veces Iturbe y sacó el centro con comodidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros carburó. Y su seguro Chaco. Está picando Domínguez, colocó el centro, se desvió la pelota. No, nadie toca tiro de portería. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos y la de las Prisas Bicicooler representa y distribuye Britan S.A. Tu día no puede parar tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología Power Brain Super Arranque, elegí Barta. Va a sacar en el fondo sin apuro Olimpia 0-0, intermedia de esta mañana. Encarnación de visita ganó Carapeguá 3-1. Santaní le ganó a Bensabina, se va el 3-2. En el ahorrazo precio mayorista desde la primera unidad, gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. El ahorrazo super mayorista. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer o en tu punto favorito. Como que se equilibra a partir de ahora, Ricardo. Sí, fue un aluvión Olimpia en los primeros minutos. Agarró un Cerro totalmente desacomodado que no podía salir del fondo. Y lo que tenía que hacer Vitamina, jugar con velocidad, con un solo delantero para 3 centrales de Cerro que no tienen a quién tomar. No hay una referencia del equipo de Olimpia sobre quién ir y encimar. 11 minutos, sabe que el partido 0-0. Apostala, la única casa puesta legal del país, sponsor oficial del albirroje del fútbol paraguayo. Apostala. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota la va a sacar el arquero Rofo sobre arco sur del estadio, sí. Ahora sí, del Mas ya aparece posición más natural de media punta. Hizo el gesto Vitamina de que se abra a la izquierda Franco Alfonso. Muy bien, la pelota a mitad del terreno, viene buscando Franco, viene un golpe de cabeza, despetiado, jugó Franco el rechazo. La pelota de Cañete y afuera, mitad del terreno, 11:30, fútbol a lo grande, Monumental. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram, Bemay Flores. Con todo, Franco sobre la izquierda, enganchó, amagó, jugó para George Rodríguez, Coyote tiró, pelotazo arriba, viene un rechazo, está Tim Payne para dar con Oco, no, la pelota la tiene bien. Es Alfaro por bajo. ¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, Alfaro que se amagó con la pelota, Tim Payne se la abría por el sector derecho, pero en el medio picaba Fernando Cardoso.
Con él quiso jugar y Quintana termina despejando la pelota. 2:30. Paraguay vuelve a ser protagonista del mundo. Pasa por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTC por Emoy. La pelota se va a perder para un costado buscando la salida. Cerro. Cuando se metía a Liceda le robaron el balón. Está Tim Payne. La pelota va a la derecha. Cardoso. Tim Payne mandó el centro. Tiró dentro del área. Del rebote va a sacar al equipo a su grana. Falta. Víctor Villalba. La falta fue de Fernando Cardoso y se gana la amarilla. El primer amonestado del partido, Fernando Cardoso. Cerca de los 13. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 44 años construyendo contigo. ¿Qué pasó? Habla ahora con Cardoso, ¿verdad, el árbitro? Exactamente, que se calme. Le hizo el gesto con las palmas para abajo Juan Gabriel Benítez. En la primera falta de la amarilla para Fernando Cardoso quedó algo tocado Marcelo Chaparro. Mañana Nacional Luqueño, mañana Libertad, San Lorenzo, el martes 2 de mayo, Guaraní. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, camino tractor Bistoni, pedidos al 083-119-720, Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado, Rosada. Hoy tuvimos del Luminotecnia y los lavadoras, pues muchísimas gracias, como el Tenio a Múnich, también por los packs de la cerveza, gracias. Caja Mutual en la previa, los premios de fútbol a lo grande. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes @tigre.py.oficial. Lustov llegó a Paraguay, la marca líder en máquinas y herramientas ya está en Luminotecnia. Lustov con Deli BCP, potencia y respaldo del grupo Luminotecnia. No se apura, Lueira, tranquilo, dice Ricardo. No se apura. También Richard Ortiz está haciendo las señas, tranquilo. Ahora no agarra una pelota ni por arriba ni por abajo. Vegetti, por arriba le están ganando permanentemente los centrales, por abajo llega tarde y también empieza a crear un poco de fastidio en sus propios compañeros. La pelota sobre la izquierda buscando la salida, el jugador Mateo Gamarra, lo tiene a Richard, más arriba Alfonso. La pelota en la misma línea, izquierda-derecha, la controla Vargas, busca la salida, pide Richard, tuya le dijo a Richard. Informa Personal Flow, el Inter más rápido del país. 14 minutos del primer tiempo en Brasil. Palmeiras con los paraguayos Gustavo Gómez y Mauricio Prado de titulares iguala sin goles ante el Vasco da Gama. La pelota va sobre la punta derecha, cargando Olimpia, atención con esta de cachetada, jugando la pelota, la pone bien Alfonso, quiere tirar, vino el cierre de la marca, saque de costado, corresponde Olimpia, punta derecha, campo rival. Cada vez que cargas en Copetrol, suma beneficios con la app de Copetrol, vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras, descargar la Copetrol, vamos. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los objetos de pago, delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Arturo. Tim Payne 0-0. Y su seguro Chaco. Tim Payne para Mateo, juega la pelota sobre la izquierda, Rodríguez cerquita para buscar la pelota, la controla Alfonso, se mete y se va, buscó de mazo, remata al arco. Richard Ortiz dejó la pelota para Alfonso, después la pone para Tim Payne, cargando el equipo Fragado, muy buena esa pelota puesta para Cardoso a la derecha, el cierre de la marca, córner. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de Cayó felicidad. mal Cañete, Víctor. Así es, quedó golpeado Alexis Cañete. Me parece que después de hacer el esfuerzo, no sé si lo llega a tocar Alfonso, pero es como que se le traba el botín a Alexis Cañete, que imagino en un rato se va a ir levantando. ¿Pero va a seguir? Y la imagen inicial me parece que solito se le tranca el pie. Hay que ver si es el tobillo o si... No, ahí ya se levanta. Lo tocó Alfonso, Víctor, al tirar se lo toca de manera accidental. La pelota en córner es Tim Payne el que tira. O es Delmas, dejó para Tim. No, Delmas con la pelota lo mira. Tim Payne jugó a la derecha. Va a venir un centro. Un toque a media. Y busca la salida. Cerro en contra. Falta, no. El remate al arco. ¿Quién le pegó? Coyote, ¿verdad? Así es. Y la pelota fuera tiro de meta. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une, destapa la pasión en cada tramo. Monich Original, cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. Mili Empeños, ventarreloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Contra la grande Monumental Intermedia. Encarnación de visita, le ganó, que la pegó el 3-1. Santaní de visita, le ganó a Benjamina. Se va, los luchan por el ascenso, digo, victoria de Santaní. 3-2. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público.
público con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Gómez y Parra. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griperías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Thiago jugó la pelota, la consola del más, metió para Richard para Coyote, vino la marca a la derecha, Domínguez, viene cubriendo en el fondo el equipo de Cerro, pelotazo largo sobre la punta derecha. ¿Qué pasó, Víctor? Pirida Mota la quitó al lateral, después en la continuidad del recorrido de la pierna lo toca accidentalmente, lógico, a Eduardo del Mas, que ya se levanta. Tiro libre, saque de costado para Olimpia. Whirlpool con el pacto de confianza, NGO, latas Fortín, listas para tomar, hecho para la hora. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para que valoren, Quitadol, yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se llama 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cargando Cerro, la pelota puesta al medio, arrancó bien Iturbe, se quedó después, Ricardo. Sí, arrancó bien, se quedó después, se frenó. Aliceda, que también anda por ese sector. Como que se encimaron un poquito allí en los dos abiertos, en teoría, que tiene el equipo de Cerro. Cerca de los 18. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbric Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad, desempeño superior. Exbric, tecnología en movimiento. Mañana el señor Luqueño, Libertad San Lorenzo. En San Justo y Arroz, ángulos, plantelas, tapas y mucho más. Acceso a Surcas y Perpetuo Socorro, Ñemby, ventas al 018-330-8813, Re San Justo y Arroz. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yor Fortivitan de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. La pelota sobre la punta derecha es Alfonso, ¿quién es? Alfaro. Perdón. Alfaro, me equivoqué, pido disculpas. Alfonso dije. Alfaro, ¿qué pasó en esta, Víctor? Rebotó en la punta del botín de Alfaro, por eso es lateral para Cerro. 18,5. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NES, Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.tu.py. Para instalar tu industria pública, urbanización, Centro Industrial de Vilito 1 y 2, comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Estamos sobre 19 minutos de este primer tiempo del partido. Fútbol a lo grande, Monumental. El partido está 0-0, pelotazo largo. Vegetti corre, sale el portero. Primero Olveira, Ricardo. Sí, bien Olveira para ganarle el individual a Vegetti. En realidad a Vegetti le están ganando todos los jugadores de Olimpia. Recién estaba mirando la estatura de Tim Payne, tiene 1,79 m y cuando saltó le quitó más de una cabeza al jugador de Cerro Vegetti, que creo que está arriba del 1,90 m, ¿verdad? 1,80 m y tanto tiene. Cayó en esta última Richard Ortiz la falta de Jorge Morel. Yo creo que no llega a 1,90 Vegetti, debe estar 1,85 más o menos, Ricardo, 1,87 Vegetti. Bueno, 1,87 le quita casi 8, 9, pero igual le ganó Tim Payne. Cerca de los 20. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperar la actividad, energía extra, recuperar un producto Adium. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy. Y prepárate para sentir la diferencia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros. Indica Arturo. Y su seguro Chaco. Olveira juega la pelota sobre la izquierda, la tiene Gamarra, picó, salió y avanzó. Está Gamarra con la pelota, lo dejó el Camilo Domínguez. Viene cubriendo Cañete a la derecha, jugó la pelota bien, tocó el balón del más, metió la pelota para Alfonso, va a colocar el centro, peligroso, tiró, viene un golpe de cabeza. De rechazo viene buscando otra vez Tim Payne. La pelota la va a poner para Ortiz, juega desde la media cancha, arquero. Durante agosto afiliate a la Caja Mutual, te regala un vaso coleccionable, ingresa a cmsp.org.py, comunicate al 021-218-4000, Caja Mutual. Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida, Panal Seguro, sentí la confianza. Se enojó el arquero de Cerro, Víctor. Sí, porque casi lo chocó Lucas Quintana, no lo escuchó y ahí estaba cerca rondando Fernando Cardoso. En esta se enojó y le hizo un gesto rojo. La pelota la saca Rofo, pelotazo largo, viene para buscar la Vegetti, viene un golpe de cabeza, está sacando Mateo Gamarra, un empujito contra él, jugador Alfaro, juez dice que siga, teniendo la pelota Alfonso, juega a la derecha, bajo Thiago Caballero, pelota al medio, del más pelea, 0-0. La suerte te espera en Slot del Sol, registrate, recibe 200.000 de bonos, bienvenida, ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón Vuela, Pechugón la fuerza nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní, Pechugón el sabor de la garra guaraní. Aliceda, pelota fuera en córner, o saque de costado, Ricardo. Sí, Aliceda que llegó con comodidad para meter el centro. Estaba en el primer palo o atropellando en el primer palo Morel, después Vegetti detrás, pero la quita el defensor con mucha potencia. La pelota que termina al lateral. El aliento al público del Cerro en el sector norte.
Tiene el saque de costado para Cerro. Domínguez tiró, buscó la pelota arriba. Vegetti del rechazo. Domínguez, pelota afuera. Cerro no se mueve de campo ajeno. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 09718300008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. El saque de costado para Cerro. Cañete con el balón. Saque de costado frente a Platea VIP. La pelota arriba. Viene para buscarlo Vegetti. La pelota dentro del área, buscaba Liceda, vino un golpe de cabeza de Vegetti. Alto, mal afuera, mal acomodado aparte, tiro de portería. Se viene el rally, compra tu como Rally Nupisa Market y disfruta la aventura con el sabor de Upisa. Pedilo fácil por WhatsApp. Unizar te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Fue Iturbe, Ricardo. Sí, fue Iturbe el que intentó una pirueta, pero le pegó horrible a la pelota, la agarró muy abajo para que se le eleve lo más posible. Y los técnicos que dicen, Víctor Villalba. Y a Holland mucho no le gusta, aunque ahora salió Cerro hace unos minutos, pero el arranque no le gustó nada al técnico argentino de Cerro. Vitamina en este tramo de partido está sentada. La pelota a la derecha cuando la controla saliendo Vargas, va a poner la pelota sobre ataque. Pelotazo largo, se metió Cardoso a la derecha, va a colocar el disparo, se desvió. Tiro de portería. Fracción Parques de la Cordillera entre Atireca, Copé, cuotas de 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Reyes @ Volkswagen Paraguay. Picó Iturbe, 2 en camino. Puede poner la pelota para Morel. Picó Iturbe. Lo tiene Piris Damota cerca. Jugó para Morel. 2 pelotas en la cancha. El balón va sobre la izquierda. Va a venir el centro. Cerrado el Beira. Controla. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, TVH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. 23,5. Llegó el agosto liquida Bristol. Descuentos increíbles. Heladera medida de 300 litros, 18 cuotas, 139.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte tu respeto en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A.D. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. La pelota la tiene Mateo Gamarra a la salida, jugó para Vargas, una misma línea, 24 minutos, cayó un jugador de Cerro, Víctor. Así es, Robert Piris Damota. ¿Y qué le pasó? Bien. El centro sobre el área, viene un rechazo sentido, Piris Damota. El juez deja seguir la acción, reclamo como que le tocaron en la boca a Piris Damota, Ricardo. Sí, es lo que está acusando Piris Damota, un golpe, y también se queja Vegetti, Morel, Iturbe, todos los jugadores de Cerro. La pelota en el centro muy cerrado de Kim Payne, pelota fuera, tiro de meta. Uninorte es la Universidad Privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, manos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. 25. Unifica tus deudas en una sola cuota con Bancomer. Recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Banco crece desde la raíz. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Buscando la pelota. Es Iturbe, pica mitad de terreno Morel, jugó para Liceda, se quiso ir, vino un rechazo, en la parte marcamos el tiempo de Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Arturo. Y su seguro Chaco. Sacando Velázquez de cabeza, estaba Cañete, pelota fuera, saque de costado para Olimpia, cruzamos 25 minutos y medio. La domina para poner la pelota Alfonso después de un rebote. Tiago Caballero, poca participación todavía. Viene para un empujón, el juez no sanciona la pelota arriba. Viene para buscar Richard Ortiz, se acomoda, baja contra el pecho, 25 y medio. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Alfonso Malafuera, posta derecho, tiro de meta, Ricardo. Sí, hicieron una muy buena jugada después de la pérdida de balón en el centro de Piris Damota, que lo estaban forzando. Qué mal partido está haciendo Domínguez, por eso aprovecha mucho por ese sector Olimpia, por el sector izquierdo, para empezar a crear jugadas. Tocó Alfonso con Del Más, que le dejó acomodada la pelota, el remate no fue bueno, fue débil, pero Olimpia está llegando más. 26 y medio. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Y hay duelo paraguayo en Brasil, 26 minutos del primer tiempo. Gremio con Matías Villasanti de capitán iguala sin goles ante Bragantino, que tiene de titular a Isidro Pita. Correcto, Matías, pelota fuera, saque de costado, Domínguez, punta derecha. Ya saben el escándalo en Alemania, Víctor, ¿verdad? Porque seguís fútbol internacional. No, de Alemania no.
Ya sabés lo que pasó, lo que me dieron la cancha. 82 personas demorados, detenidos. Escándalo en la Alemania en el fútbol. Señoras, señores, saca de costado para Cerro. Con Cumo 20% de interior con tarjeta de crédito Itaú y bueno, hasta 18 cuotas sin intereses comprando 4 cubiertas. El servicio es gratis. Cumo mejor en todos los caminos. En el ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad. Gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. El ahorrazo super mayorista. Después estaremos dando todos los informes y no es de la mañana. Invasión de campo. La pelota arriba. Un escándalo. La pelota es de Morel dentro del área. Olveira. Olveira, Ricardo. Bueno, una pelota que le pega mal Morel. Queda mansa allí a las manos de Olveira cuando estaba atropellando a Liceda. Pero estaba haciendo bien la cobertura el defensor Vargas. La pelota a mitad del terreno, 27,5. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO Lata Fortín lista para tomar hecho para la hora. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para que Loren, Quitadol, Etiopía sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago y se ve ya en 751. Llámanos al 129-60-60 Fleming. Tiro la campo. Pelota para Iturbe al arco. No, jugó a la derecha. Domínguez viene. Metió el centro, tiro. Mal, Ricardo. No, mal partido. Entró muy mal Domínguez el día de hoy. Yo no sé qué espera para colocarlo mejor el técnico, porque está siendo un jugador menos prácticamente. Sale el arquero. Cayó el jugador de Olimpia, Víctor, y otros subieron al piso. Thiago Caballero de Olimpia y Lucas Quintana de Cerro, los que están caídos. Se paraliza el juego ahora, ¿eh? No fue offside el de Caballero, me parecía offside, ¿eh? Y después hay que ver si lo toca y si Rojo lo toca. le pide disculpas, Ricardo. Si lo toca puede ser roja inclusive, ¿eh? Hay que ver toda la jugada. Vamos a observar acá. Y finísimo, diría Juan Gabriel. Ahí después va la pelota Rofo. Y lo termina tocando, pero primero la pelota. Así es como dice Ricardo, 28,5. Torti Vican, el 100% tequeña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Torti. En tu punto favorito. Apostala, la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial del Albiroca del fútbol paraguayo. Apostala. El que está en el piso, Víctor. Lucas Quintana, y los de Cerro piden que hubo codazo de Thiago a Quintana en el inicio de la jugada. Muy bien, 0-0. Cosio con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Muy bien, aprovechado la pausa, Ricardo, tu opinión. Bueno, la verdad que se está complicando Juan Gabriel dejando alguna jugada. Acá hubo primero una mano levantada, un brazo levantado. No sé si logra palanquear o simplemente fue un brazo levantado al rostro de Quintana. Y después la jugada de Caballero que va y disputa con el arquero Rofo, que primero toca la pelota, después al jugador de Olimpia. Y otra cosa, hay que ver si picó de manera lícita o no a la hora de ir a disputar la pelota. 0-0 el juego. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553, Instagram Bemay Flores. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Tiro libre para Cerro. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. Bien, Alfonso, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Indica Arturo. Bien, Cañete jugó para Domínguez, 0-0. Y su seguro Chaco. Cuando gana sobre la izquierda para llevarse a la pelota, Coyote la tiene Alfonso, miró para los costados, pide del más a la izquierda. Es tuya, le dijo Eduardo del Mar, viene pidiendo Thiago sobre el área. La pelota alta arriba a la derecha, Tim Payne, colocó el centro, tiró córner. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. 31. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, enfocado hasta silicona y shampoo. Bistoni punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Escena repetida antes de Martin Pay para el tiro de esquina. Llegó Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados por el estado de lo empeñado. Rosada Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. res@tigre.py.oficial. Es que Marte, peligrosísimo esto. Del Mar, Tim Payne levanta el brazo derecho, lo mira Eduardo del Mas.
La pelota de Tim Payne para Eduardo. Va a colocar el centro. Le pegó, tiró, vino una peinada. La pelota sobre la izquierda, largo, mal afuera. Lustov llegó a Paraguay, la marca líder en máquinas y herramientas. Ya está en Luminotecnia. Lustov con Deli BCP. Potencia y respaldo del grupo Luminotecnia. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Coyote, mal afuera, saca de costado para Cerro, punta derecha, media cancha. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los pedidos de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une y destapa la pasión en cada tramo. Múnich Original, cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. 32. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel, escribinos al 0991-712-856 con el respaldo de Gómez y Pablo. En la intermedia, Santaní le ganó de visita a Benjamín Aceval 3-2 y Encarnación de visita Calapegó 1-0. Termocalentadores Peiza, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo EPP. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi. Guarde la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Buscando la pelota Quintana para Soquero y pone para Velázquez. Velázquez jugó la pelota a la derecha. Cuando sale Cañete, la pelota la va a Camar Domínguez. 32,5. Tocan al fondo, sale Cerro. Exbri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri Tecnología en movimiento. En San Justo y Arroz, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Exceso surcas y perfecto socorro en Ñembú. Ventas al 083 30 88 13. Re San Justo y Arroz. 33. Yogur Natural Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur Natural Lactolanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisu, acreditada por la ANEA de Cercosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisu.edu.py. Ricardo. Bueno, le cuesta muchísimo a Cerro. No tiene forma el equipo, está partido. Quieren salir a jugar con pelotas largas y se equivocan siempre. Domínguez debe ser el peor partido que lo veo jugar en Cerro Porteño. Tampoco le sale absolutamente nada. Vegetti no le gana a ninguno de sus marcadores, sean los centrales o sean los laterales. Iturbe intentando, pero lejos del Iturbe que uno conoce, para meter algún pique, porque está jugando en el medio, casi detrás del punta. Y Aliceda poco y nada también en este primer tiempo. Tiene muchos defensores, pero no tiene la pelota Cerro. Olveira, el asistente. Ahí está Olveira, protesta, le dijo la pelota atrás, el árbitro Benítez, 33,5. Informa Personal Flow, el Inter más rápido del país. 44 minutos del segundo tiempo en Argentina. Sarmiento con el paraguayo Junior Marabel de titular le está ganando 2-0 a Estudiantes de La Plata. 34 minutos, sabe que el partido está 0-0. Fútbol a lo grande, Monumental, picó sobre la punta derecha, Alfonso. Se le perdió la pelota cuando le marcando sobre la izquierda para sacarle a Quintana. El balón se pegó a la red de afuera. Para instalar tu industria, Fabi Colonización, Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recuperar la Actividad tu energía extra, recuperar un producto Adium. 35, estamos cerca de los 35. Sentí la diferencia con Selby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Selby Power hoy, prepárate para sentir la diferencia. Respaldamos tu tranquilidad con cobertura para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo. Panal Seguro, sentí la confianza. La pelota la tiene el Tim Payne entró en diagonal, se metió Tim Payne con la pelota, lo va a tener a la derecha y lo espera Vargas. Jugó la pelota para Alfonso dejó para Cardoso, lo empujaron, no, siga, dijo el árbitro del partido, se metió Alfonso a la derecha, fondo de cancha, picó, arrancó, tiró córner. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, indique Arturo. 0-0. Dice seguro Chaco. Chaparro en el piso, Víctor. Así es, después de ir a trabar al piso contra Fernando Cardoso quedó mal Marcelo Chaparro. Lo que me preocupa es que quedó bastante quieto, así que el dolor es real, el dolor de verdad para el lateral izquierdo de Cerro. La pierna izquierda es la que siente, estamos observando en el monitor, la pierna izquierda, Víctor. Así es, y justo con esa pierna fue a trabar y quedó quieto, así que me preocupa esta rodilla, por sobre todo de Marcelo Chaparro. Ya los compañeros se dan cuenta que puede ser algo de consideración. Ingresa a la sanidad para asistir a Marcelo Chaparro, golpea el sexto. Muy sentido, tocándose la pierna izquierda, gesto de dolor
y está Benítez como para ingresar, Víctor, ¿eh? Sí, comienza a calentar Guillermo Benítez, camiseta 13. Muy bien atendido el propio Richard Ortiz, a ver qué siente. Se paraliza el fútbol, Darío. Afíliate a la Caja Mutual, aportes de 18 a 21 años, 50.000 de 22 a 25 años, 100.000, 26 años en adelante, 140.000. Ingresa a msp.rq.py, Caja Mutual. Es Lot del Sol, es tu casino de la suerte, registrarte recibido 100.000 de bono de bienvenida. Ingresa a lotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Bueno, además del remate de Alfonso, termina pisándolo a Benítez. Quizás ese es el dolor. Él estaba intentando apoyar el pie y allí, después de sacar el remate, repito, no tenía dónde apoyar el pie y lo termina pisando el jugador de Olimpia a Chaparro. A ver si continúa o no, Víctor, ¿eh? Sí, por las dudas intensifica Guillermo Benítez, lo hacen apurar. En este momento ya se levanta Chaparro caminando con mucha dificultad de intentar a volver. Cerca de los 37. Whirlpool con el pacto de confianza, NGO, Lata, Fortín, listas para tomar hecho para la hora. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitadol para acá, Loren, Quitadol, yo pues Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se llama 751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tira Tim Payne, el árbitro va a autorizar, va a colocar el remate, Tim Payne, viene el tiro libre. Tim Payne para darle, va a colocar el disparo, le pegó, tiró, se fue abriendo, viene un rechazo fuera del área. Eduardo contra el pecho, le pegó a Alfonso, tiró del rebote al arco, afuera, Víctor. Franco Alfonso. Alfonso mal, alto afuera, 35,5. Pechugón vuela, Pechugón una fuerza nuestra, tira el sabor de la garra guaraní, Pechugón el sabor de la garra guaraní, Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 01718-30-008, Centro Materiales Santa Rosa. Debe esperar un minuto, Víctor Chaparro. Así es, debe esperar un minuto, faltan 20 segundos en este momento. 38. Energy Gas, llegaste a tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Se viene el rally, compra tus combos rally en Upisa Market y disfruta la aventura con el sabor de Upisa. Pedilo fácil por WhatsApp. Quiso mandarse una de lujo a Eduardo Lomar, le robaron la pelota, cuando viene un rechazo, la luta se va por de afuera, Domínguez, 38. Unisal, C Central España 330 San Lorenzo, Unisal. La gran jugada, Thiago Caballero, brillante, tiró y sacó en córner, Rofo el arquero, Ricardo. Se agiganta acá, Rofo para taparle lo que era el gol a Caballero, sigue teniendo un mal partido Domínguez. No sabe si ir y venir, tocar para atrás, tocar para adelante. El único que no se da cuenta es Holland. ¿Quién tira, Víctor? Alan Rodríguez. Le pega Coyote. Residencial La Victoria en Guarambré, acceso a rutas principales, no Italia, acceso sur, contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gable, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900, pronto hasta agotar stock. Redes @Volkswagen en Paraguay. Va a venir un disparo al arco, fuerte, va a insistir otra vez el equipo de Cano. Moviendo la pelota, jugando el balón Alfonso cuando buscaba a Vargas, la pelota al centro de Coyote, pelotazo en el aire. De cachetada, pelota al medio para Richard, mira, contempla, no interviene. Está girando a Liceda, pidiendo la pelota y turba, el juez dice que siga. Al piso se fue la Subgrana, carga Olimpia con todo, pelota a la derecha otra vez, va a venir el centro, amaga Alfonso. Jugó la pelota para Cardoso, Tim Payne mandó el centro, tiró, se metía Richard, pelota que se pierde por un costado. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pides envías dinero y hablas con tus contactos, el chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, deportes en la colocación de videos templados, TV laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La pelota se perdía cerca del banderín. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Richard Ortiz le pegó, aparte le pegó mal, no fue un centro, fue un disparo al arco, pelota Coyote sobre izquierda, 0-0. Pedí tu motopulera en Bristol, aprovecha una cuota, regalo desde 239.000, aceite regalo incluido. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Arturo. Y su seguro Chaco. 40. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad. Con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. ¿Sabe que el partido está
0-0. Informa Personal Flow, el Inter más rápido del país. Y en la mañana, por la primera fecha de la Liga Francesa, el Lille, nuevo equipo de Orlando Gil, le ganó de visitante 2-0 al Angers. Y debe viajar entre mañana o pasado rumbo a Francia el arquero de la selección. Unifica tus dedos en una sola cuota con Banco. Recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Banco crece desde la raíz. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota larga profundidad, arranca bien para ponerse, mostrando la pelota. Liceda jugó para Chaparro, mató el centro, tiró Vegetti al travesaño, no quiso ser Ricardo. No, esta vez ganó de manera impecable porque saltó muy bien después del centro del zurdo Chaparro y el travesaño le dijo que no a Vegetti. Ya estaba vencido Olveira. La pelota arriba sobre la punta izquierda. Chaparro carga otra vez para Vegetti. Disparo al arco. No, Olveira controla. Caía Iturbe, Ricardo. Sí, porque deja pasar la pelota a Vegetti, hacer la cortina. E Iturbe lo que hace es pelearse, chocarse con la pelota y cedérsela a Olveira. Si la tocaba o si le pegaba, creo que estaba vencido el arquero. 41,5. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos en la era Freezer PC Coolers. Representa Distributor Britan S.A. Se salvó Olimpia, era gol de Vegetti. Tu día no puede parar tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología Power Frame Super se arranque, elegí Barta. En el ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad, gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. El ahorrazo super mayorista. La pelota va a la derecha cuando viene para buscarla bien, tocando Tim-Payne. La pelota va para el jugador Alfonso. Cuando se metía Alfaro, vino el cierre y la marca, gana bien, pelea. La pelota se va a la punta derecha. ¿Qué pasó, Víctor? Al final rebotó el Morel, lateral para Olimpia. El saque de costado, Alfaro se metió dentro del área, perdido y la pelota la controla el arquero. Va a su grana y va a sacar Rofo. Shorty Vijan, el 100% chequeña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty, en tu punto favorito. Apostala, la única casa puesta legal del país, sponsor oficial de las viajes del fútbol paraguayo. Apostala. Con el tiro de esquina, corresponde a Cerro. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Corner para Cerro. Consigo con este La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 desde el año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Iturbe tiró, pelotazo en el aire, vino un rechazo de cabeza, viene buscando la pelota sobre la izquierda, la tiene Iturbe otra vez, amaga para el centro, enganchó, se metió, colocó la pelota por bajo, pifió, disparó al arco, gol, 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 gol. Terrible disparo, antes había pifiado un compañero. Domínguez y aparece para definir Cañete, para vencer Olveira, al festejo a su grana. Reventó el arco Cañete, el arco de Cano. Alexis Cañete le dio. Atención a la jugada, a la izquierda vino el centro. La pelota creo que llega a tocar Domínguez, como que habilita Cañete. Terrible disparo, el gesto, la cara de Olveira. Cañete, Alexis Cañete sobre arco norte del estadio. Cerro el Ciclón, superclásico en los defensores. Cañete, Alexis Cañete. El pueblo lo festeja. El pueblo lo festeja. Cerro gana 1-0. Cerro Porteño, el club del pueblo. Cerro querido, para ti mi corazón. Monumental. Y Cerro Porteño no era más que Olimpia en el partido. Olimpia tenía más la pelota, llegaba mejor al arco rival, defendido por Rofo. Pero en una jugada anterior, el cabezazo de Vegetti creo que entusiasmó a los jugadores. Después de eso, el tiro libre de esquina ejecutado por Iturbe. En el rebote, la pelota queda de nuevamente para el número 11, que parece que le iba a pegar de primera. Engancha, gana la última línea, saca el centro. Y si la toca, no la toca, pero hace bien la cortina Domínguez para que Cañete aparezca detrás y le rompa el arco a Olveira, que nada pudo hacer. Golazo de Cerro.
El primero del Superclásico. Momento del gol. 44 minutos, primera etapa. Víctor Villalba. En su primer clásico, contábamos antes del partido, hoy debuta en esta clase de partidos Alexis Cañete, llegado de Nacional, ganó la confianza de Cola que hace vibrar al público azulgrana. Darío. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.pe. Otra vez la cirugía Gustavito, que era lo de Domínguez, ¿no? Que también mirando la imagen, como lo dijo el mismo Ricardo. Gana 0-1-0. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, Ginamor, que Ferropar sea 44 años construyendo contigo. A todo poner el Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. El público de Cerro, los gritos y al festejo donde está la hinchada norte. Impotencia de Olveira, gana 0-1-0. El Diego Rosata habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados por el estado de lo empeñado. Rosada Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Reserva tigre.py.oficial. Que haya un jugador de Cerro, Víctor, ¿eh? Así es, el jugador Cañete es el que quedó caído, Alexis Cañete. El actor del gol, otro más cae, como que le pisa otro más. 1, 2, 3, Ricardo. Sí, no está cobrando absolutamente nada. Juan Gabriel mira, pero no actúa. Y ahora una tarjeta amarilla. ¿Para quién? Fabricio Domínguez. ¿Alicedo para quién? Fabricio Domínguez va por esto. Amarilla para Domínguez, va a terminar el primer tiempo ganando 0-1-0. Los dos, Diego Paraguay, la marca líder en máquinas y herramientas, ya está en Luminotecnia. Los dos con Deli BCP, potencia de reparto del grupo Luminotecnia. Cada vez que creas en Copetrol, suma beneficio con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Termina el primer tiempo. El gol de Cañete, 1-0, concluyó. El instante, Ricardo, en una presentación, ¿ve? Quitador para que Loren, quitador, yo puedo subir quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, si llame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla ¿Quién preferida. es el que reacciona, Víctor? ¿Tiago Caballero quién es? Con Piri Damota empezó el tema. Tiago Caballero y Robert Piri Damota. Tiago Caballero y Piri Damota. Y después, ahora veo que calma Olveira, Rofo. Estaba cerca del MAS discutiendo, Mateo Gamarra continúa, por ahí cerca Chaparro, no habrá amarillas, pero siguen discutiendo jugadores de Olimpia y Cerro. Pero ¿cuál es la razón, Víctor? ¿Te fijaste en algo vos? La verdad que terminó el partido y se estaban diciendo algunas cosas, Thiago y Piri Damota, ahí continúan los empujones, ahí lo sacan a Velázquez con Mateo Gamarra en la siguiente discusión, tienen que atajarlo al capitán de Cerro Porteño, ahora también interviene Richard Ortiz. Bueno, alguien lo quiere tranquilizar. Se van jugadores, hay que ver en el pasillo si ocurre algo o no. En la intermedia, ustedes saben, Santaní le ganó a Benjamín Acebal 3-2, les recuerdo. Encarnación le ganó a Carapegá por 3-1 ambas visitas de triunfos de visita. Se posiciona muy bien Santaní. ¿Siguen los líos, Víctor? Sí, siguen los problemas y me parece que en buena medida van a habilitar la salida de la esquina para Cerro, porque así no se cruzan en el túnel. Ahí quedó hablando Juan Gabriel con Olveira. Veremos si saca alguna amarilla. Quedó Olveira, quedó cerca Piri Damota y Olveira le sigue diciendo El gatito cosas. está ahí también. Sí, ahora Vegetti con Olveira. Ahí quedan discutiendo. No, se pasaron la mano, ¿eh? Sí, ahí entra Olveira caliente y a Cerro lo van a sacar por el... No, esperan que salgan los Olimpia. Pensé que le iban a habilitar el portón de la esquina. Ahora sí, todo en orden. Van saliendo los jugadores de Cerro para evitar inconvenientes en el túnel, ya que entraron en su totalidad los Olimpia. Totalmente inesperado lo que hubo. Lo tuvo Tiago Caballero como Piri Damota protagonista, Víctor. Así es, Arturo. Velázquez y Richard quedaron hablando todavía con el árbitro. Ahora sí, ahora volvió la calma. Ya hasta el último protagonista está en la zona de vestuarios después de este primer tiempo. Vamos a acercarnos al señor Alfredo Mongelos. Aprovechamos aquí, él es directivo del Club Cerro Porteño, miembro titular de Cerro, aquí en la zona de preferencia E. Señor Alfredo, ¿cómo está para fútbol a lo grande? ¿Cómo vivió este primer tiempo victoria parcial de Cerro? Súper bien, un primer tiempo difícil. Cerro Porteño comenzó a los primeros 30 minutos con muchos errores, pero después se fue consolidando, primero con el disparo de Vegetti al travesaño y después el golazo de Cañete. Y decíamos, debut en los clásicos de Alexis Cañete y termina convirtiendo un golazo. Realmente cada vez se está firmando más en la defensa.
No solamente se está afirmando, sino que está demostrando el por qué él vino a Cerro Porteño, que siente lo que es vestir la camiseta de Cerro. En un clásico uno tiene que dejar absolutamente todo. Imagínate el taponazo que le metió y hoy estamos con la ventaja y esperamos que el segundo tiempo sigamos así. ¿Está falta atacar un poquito más para extender la ventaja o le parece que el juego puede ser aún más conservador en el segundo tiempo? Yo lo que creo, el error a lo mejor que tenemos todavía es ese vacío en el medio campo, donde tenemos un espacio muy grande que se sienta un poco la ausencia todavía de Cecilio, la de Blas Rivero, de jugadores que son pilares de este equipo, ¿verdad? Pero se está poniendo todo lo que se puede y esperemos que hoy el pueblo azulgrana tenga una gran victoria, ¿verdad? A ustedes por la oportunidad. Así la palabra del señor Alfredo Mongelos, miembro titular de la comisión directiva de Cerro Porteño. Obviamente la algarabía total de azulgrana tras la finalización de estos primeros 45 minutos del juego. Bueno, increíble, ¿verdad? Lo que es el fútbol. Increíble, digo, porque parecía más entero, parecía mejor Olimpia. Y el fútbol tiene estas cosas. Un equipo errático en Cerro, lo decía recién el entrevistado de Víctor Villalba. Porque Cerro se equivocaba demasiado a la hora de sacar la pelota. Porque no tenía el control del partido. Y nosotros hablábamos el viernes, y lo hacíamos también ayer en la mesa de Fútbol a lo Grande con los compañeros Arturo, Germán, Víctor, Jorge Sosa y Denis Caniza, que según el planteamiento de cada técnico íbamos a tener un cierto partido. De los dos puntas que iba a poner Olimpia, o los dos 9 que iba a poner Olimpia, entonces una línea de 3 como que le quedaba bien a Cerro, a Holland, porque iba a ir 1 contra 1 y le iba a sobrar uno. Claro, stopper, 9-9 y le sobraba el líbero, o siempre iba a sobrar uno, si marcaban de manera cruzada, o si uno salía a romper, el otro se quedaba con el que seguía. O sea, sería lindo mostrarlo, ¿verdad? Pero capaz que mañana lo hacemos con Denis Caniza y su pizarra. Pero Olimpia decidió jugar con un 9 que no es 9. Y no piensen que estoy loco, ¿verdad? Pero digo, Olimpia decide jugar con un 9 que no es 9 porque Thiago Caballero puede ser acompañante de 9, abierto, segundo punta, pero yo no sé si él es 9-9. Pero ¿qué pasa cuando pones una línea de 3 o hasta de 5 por momentos y el rival te empieza a jugar con chiquitos, jugadores hábiles? Hablo de Delmas, hablo de Fernando Cardoso, hablo de Franco Alfonso, hablo del propio Thiago. Y no tenés un referente para ir a encimar. Entonces también lo hablábamos, que a Olimpia en ese caso le convendría jugar con los rápidos. Yo pensaba en Zarza, pero Zarza está al servicio de la sub-20. Pensaba en Romeo y Romeo no arrancó. No lo tenía a Franco Alfonso precisamente como la posibilidad de arrancar, aunque se sabe si está en el plantel puede ser. Y creo que Thiago Caballero, como decía en el comentario en el comentario previo al partido, era el cuarto para Vitamina. O prácticamente él no estaba en los planes porque él iba a ser transferido al fútbol argentino. Sin embargo, esa transferencia cae y tiene que venir a jugar de vuelta a Olimpia porque el libro de pases está abierto y porque él pertenece a Olimpia. ¿Por quién decís? Por Thiago Caballero. Lo de redes. No, estaba hablando de Thiago Caballero. Entonces, hoy lo vimos a Thiago en una buena jugada, pero Roffo le tapa lo que era el gol. Después hay jugadas de Olimpia saliendo por el sector derecho, con Tim Payne, con Cardoso, con Alfonso, que también se podría tirar o se tira. Yo lo que me doy cuenta que si nosotros queremos comparar, porque en algún momento vamos a hacer la comparación de jugador con jugador, para mí Cáceres sigue siendo mucho mejor que Tim Payne. Y les voy a explicar por qué para mí Cáceres es mejor que Tim Payne. Quizás Payne le pegue mejor a la pelota. No sé, porque le metió 2 centros que fueron para nadie también.
Que sabe jugar, sí, claro, sabe jugar, por eso fue mundialista con una selección. Pero donde a mí no me convence Tim Payne es a la hora de ir y ganar la línea de fondo, cosa que Cáceres lo hace de mejor manera. En estado físico, y lo supera, pero por lejos, Cáceres a Tim Payne. Ahora, si al técnico le gusta más porque él no necesita ganar la línea de fondo para pegar a la pelota, porque se nota que tiene muy buena pegada, aunque repito, no todos los centros son buenos, pero está jugando, está siendo titular, empezó bien y se fue quedando después al transcurrir el partido. Y no solamente él, sino casi todo Olimpia en un partido que empezó bien para el Decano, pero que después se fue, no sé si cansando o si Cerro empezó a mejorar un poquito las acciones. ¿Cómo se despierta Cerro? En el centro, por el sector izquierdo del Chico Chaparro, el cabezazo de Vegetti que pega en el travesaño, y después del rebote Iturbe que no puede empujar la pelota cuando tenía grandes posibilidades. Como que ahí se sacudieron un poquito y dijeron, epa, miren, no solamente tenemos que defender nuestro arco con 5, más los 2 volantes de marca, más Iturbe que se metía al medio, allá enfrente hay otro arco, vamos por él. Y Cerro salió a jugar el partido de manera diferente de allí en más. Muy errático y con una tarjeta amarilla Cuesta, creo que no puede salir a jugar el segundo tiempo Domínguez, porque se va a exponer por la forma en que él juega a otra tarjeta y a dejar a su equipo con 10. Además, se equivocó en casi todos los pases. Y yo creo que si él intenta pegarle a la pelota o pifia o toca, bueno, lo mejor que no le haya pegado al arco él y que haya quedado para Cañete, que sí le pegó y le pegó de muy buena forma. Y en cuanto a Cañete, Alexis Damián Cañete Torres va a cumplir 23 años en 4 días. Él debutó en Nacional en el 2024, jugó 58 partidos, hizo solamente un gol, le hizo el 2 de mayo en el 2025. Y ahora con este partido está jugando su partido número 5 en Cerro, 2 en Copa Libertadores de América contra Palmeiras, el tercero en el campeonato local. Su debut en un clásico y ya hace su primer gol. Y fue un golazo realmente. Un golazo, la forma en que le pega, la forma en que define, porque le rompe el arco a Olveira, no le da tiempo ni siquiera a reaccionar al arquero de Olimpia. Le pega fuerte, le pega arriba, difícil para cualquiera, no se desvía nadie, no estaba tapado ni Olveira, tampoco estaba tapado Cañete, por eso le pegó y la pelota fue tan firme, con tanta buena dirección y con la potencia que le puso el nuevo jugador de Cerro Porteño, que creo de a poco se va ganando la titularidad. Contra Sportivo Luqueño hizo un lindo partido, primero jugando como stopper, después terminó jugando como lateral por el sector derecho. Contra Palmeiras jugó bien y jugó allá y jugó bien acá. Y ahora vuelve a jugar bien aquí jugando de stopper, pero sabiendo que tiene juego aéreo. Fue a buscar el tiro libre de esquina de Iturbe, que quedó a mitad de camino, pero después de Iturbe se hizo una muy buena jugada. Lo estaba marcando Tim Payne, lo dejó en el camino, metiendo un centro atrás. Y allí aparece Cañete en el medio para sacar ese soberbio remate y darle el primero a Cerro Porteño. Vamos a recordar ese gol, 44 minutos de la primera etapa, cuando Cerro no era mejor. No sé si lo merecía, pero los goles se hacen y Cañete lo hizo. Recordamos el gol en el relato de Arturo Máximo Ruiz. Pelotazo en el aire, vino un rechazo de cabeza, viene buscando la pelota sobre la izquierda, la tiene Iturbe otra vez, amaga para el centro, enganchó, se metió, colocó la pelota por bajo, disparó al arco, gol, 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 gol. Y aparece para definir Cañete, para vencer a Olveira, festejo a su grana. Alexis Cañete le dio terrible disparo, el gesto, la cara de Olveira. Cañete, Alexis Cañete sobre arco norte del estadio. Cerro el Ciclón, superclásico en los defensores. Cañete, Alexis Cañete. El pueblo lo festeja. El pueblo festeja Cerro, gana 1-0.
Y ahora se va a ver la mano de los técnicos. ¿Qué hace Vitamina Sánchez? ¿Qué hace Holland? Si cambian, si no cambian, si corrigen o no corrigen. Yo creo que es mucho tener 5 en el fondo para Cerro, pero eso lo va a resolver Holland, por supuesto. Inclusive puede sacar a Domínguez, meter un volante más y correr la Cañete como lateral derecho. De lo contrario, si sigue jugando de la misma forma en que lo hizo en el primer tiempo, y ahí le va a dar muchas oportunidades a Olimpia para que se lo empate. Vamos a ver también la movida de pieza que puede llegar a hacer Vitamina Sánchez, que suele hacer cambios, 2 o 3, o por lo menos 2 en el entretiempo, o si entran con los mismos 11 jugadores, después que no nos sorprenda que haga 3 en la primera ventana. Lo cierto y lo concreto que Cerro lo está ganando por 1-0, y lo está ganando bien porque si bien para mí levemente Olimpia estaba jugando mejor, tampoco fue el dominio de Olimpia. Tuvo más la pelota, intentó más, tocó más, quiso, abrió la cancha por el sector derecho principalmente, algunas veces por izquierda, pero más por derecha, pero la que tuvo y fue clara de parte de Thiago Caballero, se la tapó muy bien Rofo. Entonces significa que tuvo Olimpia, no aprovechó. Cerro tuvo una o 2 en realidad. La primera fue de Vegetti, que el travesaño le negó el gol, y la segunda de Cañete, que convirtió pegándole de muy buena forma al palo derecho del arquero Olveira. Muy bien, saludo a Sino, a Miguel Sino y a Walter Gustavito. Dice Gustavito: buenas tardes, comandante, una vez más me toca vivir el clásico con tu relato aquí en Puerto Terrestre, Los Andes, Chile. Antonio, Marcos Acevedo, Rafa, Juan, Dani y Walter Benítez, que estuviera con nosotros tiempo atrás en Fútbol a lo Grande. Un abrazo para Walter, para todos los compatriotas. Vamos ahora a ver si variante, Víctor. Cambios en Cerro Porteño: 18, Ariel Gamarra, no retornó Fabricio Domínguez. En Olimpia 37, Romeo Benítez, no volvió Franco Alfonso, y camiseta 26, Richard Sánchez, y dejó el campo Juan Fernando Alfaro. No volvió Alfonso, dijiste, en Olimpia. Sí, Alfonso y Alfaro, los que salen en Olimpia. Entró Romeo Benítez y Richard Sánchez, 26. Y en Cerro 18, Ariel Gamarra, y se retiró Fabricio Domínguez. Muy bien, ¿y quién va a ser el lateral derecho? Alexis Cañete pasa a jugar línea de 4 ahora. Ariel Gamarra, entonces, ¿qué número? 18. Muy bien, gracias, Víctor, muy amable. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Para arrancar el segundo tiempo del partido, Cerro gana 1-0. Comenzó el segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. La pelota larga, profundidad de Velázquez, pelotazo muy largo. Pasó a jugar entonces como lateral izquierdo derecho Ricardo Cañete en Cerro. Sí, señor, lo decía en el comentario, para mí lo tiene que sacar a Domínguez porque no estaba funcionando, tiene tarjeta amarilla, y Cañete fácilmente puede jugar de lateral, ya lo mostró, y meter un mediocampista más, y lo hizo, entró Gamarra. Sacó a Franco y a Alfaro, el técnico Vitamina Víctor Ricardo, ¿eh? Sí, que Alfaro corrió mucho, corrió mucho, pero hizo poco, y necesita un jugador con la velocidad de Romeo Benítez para ver si puede desequilibrar. Y Sánchez, que también es un jugador que tiene muy buena pegada, de media distancia puede sorprender. Saludos para Miguel Ángel Benítez y en Presidente Franco. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une, destapa la pasión en cada tramo. Monitor original, servicio oficial del Campeonato Nacional de Rally. Buscó Romeo, le sacaron la pelota, pifiado Richard, la pelota sobre el área. Thiago quiere ponerla para Eduardo, demás. Bueno, esa manera de decir de rechazo, carga otra vez Olimpia. El rechazo largo en el fondo, no. Se mete Richa para Olimpia. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país. Con respaldo de Gómez y Paz. Alfaro y Franco fuera. Vamos a ver qué le pueden dar Romeo Benítez y Richard Sánchez. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla. Paz y marca paraguaya. Potencia que nos une. 1 minuto y medio de este segundo tiempo del partido. La pelota pica Iturbe, se mete Iturbe, juego de zurda, devolución. Buena esta, atención sobre la izquierda. El remate al arco afuera. Le pegaba Chaparro desviado, Ricardo. Pero le pegó bien el chico de Cerro Porteño, lateral izquierdo. Una jugada que empieza
Iturbe y que la termina Chaparro con un remate al arco. Bien, excelente, Gustavito, cirugía. Señoras, señores, 2 minutos, un poco más. Whirlpool con el pacto de confianza eligió Lata Portinista para tomar hecho para la hora. Opinión de Ricardo Zú, una presentación de... Quitadol para que Loren, Quitadol, yo pienso que Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBTLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla Gran preferida. victoria de Santaní en la intermedia de visitante, le ganó un rival directo, Benjamina se va al 3-2 de visita y de visita Encarnación, que está peleando la permanencia, derrotó a Carapegú 1-0, Carapegú se quedó sin técnico hasta ahora, se fue el técnico Prieto. Así mismo, señor, se fue Prieto. Muy bien, gana 0-1-0. Exbrick cubierta más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbrick tecnología en movimiento. En San Justo de Rosanglo, Planchola, Chapas y mucho más. Exceso Surca, y Perpetuo Socorro, Ñembú. Ventas al 0-1-8-3-30-88-13. Re San Justo Hierro. El gol de Cerro en 1-0 lo hizo el jugador Alexis Cañete. La pelota la controla Vargas, va a poner la pelota por bajo buscando Tim Payne. La pelota la colocan para Tim Payne sobre la punta derecha, fue Cardoso, movió para Tim Payne, retrocede, entregó para Vargas, Vargas puede ponerla para Tim Payne, toca para Eduardo del Mar, mandó para Tim Payne, pero cierra sobre izquierda, ganando bien Chaparro. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán del acto, hablando de una forma práctica sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEA, Cercosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.pe. 1-0 ganando Cerro. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Bilitono y 2, comunicado al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con recuperar la actividad, tu energía extra, recuperar un producto Appium. La pelota para atrás cuando lo juega Gamarra, mandó la pelota para Vargas, una misma línea prácticamente, cargo Olimpia, lo busca sobre la derecha, Tim Payne, saliendo Gamarra, entregando la pelota para Mateo Digo. Había jugado Vargas, baja Richard Rustimita, veterano, rebote y afuera. Durante agosto, afiliate a la Caja Mutual te regala un vaso coleccionable. Ingresa a cmsp.org.py, comunicate al 021-218-4000, Caja Mutual. Sentí la diferencia con Selby Power, sentí el control, sentí la confianza, cara tanque lleno con Selby Power hoy. Y prepárate para sentir la diferencia. La pelota al medio para Del Mar con la pelota, vino el rechazo, pelota afuera, saca de costado cerca de los 5 segundos tiempo. La suerte te espera en Slot del Sol, registrate, recibido 120 bonos de bienvenida, ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela, Pechugón la fuerza en esta tierra, el sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Pelotazo muy largo, ¿qué pasó, Ricardo? Bueno, realmente una exageración acá, salir desde el fondo con una pelota tan larga para mano. No hay tanta velocidad de mitad de cancha para arriba de Olimpia para intentar sorprender de esa forma. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto, indica Arturo. Hizo seguro Chaco. Alexis Cañete, 1-0 gana Cerro. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Energigas, llegaste a tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Llena Luqueño, mañana Libertad, San Lorenzo. Se viene el rally, compra tus combos rally en Upisa Market, disfruta la aventura con el sabor de Upisa, pedilo fácil por WhatsApp. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. 2 de mayo, enfrentando a Guaraní de local, 2 de mayo, puntero absoluto el martes. Informa Personal Flow, el Inter más rápido del país. 10 minutos del primer tiempo en Argentina. Defensa y Justicia con los paraguayos David Martínez y Fernando Román de titulares, iguala sin goles ante Belgrano de Córdoba. La pelota arriba, se metía para buscar Thiago. Está bajando de cabeza Vargas, entregó la pelota atrás, busca la salida Mateo, cerca Coyote, jugó para Coyote. Señoras, señores, 6 del segundo tiempo. Fracción Parques de la Cordillera entre Tiraica, Copé, cuotas de 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. La pelota picó Del Mar, se fue bien Del Mar, jugó para Coyote, amaga para el centro. Se va, enganchó, se fue a la zurda. Es Romeo Benítez, brillante Romeo, colocó el centro, corre bien Romeo, Ricardo. Sí, para eso necesitaba hace rato Olimpia, no sé por qué no jugó en el primer tiempo. Es el jugador más desequilibrante que tiene. Es con el tiro de esquina. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora sí, Romeo le dejó para Coyote. Lo mira Romeo Benítez, Coyote tira. Atento el arquero azulgrana. Rofo vendrá el disparo, tiró, la pelota se vio contra el segundo poste.
Buscando arriba, viene un golpe de cabeza, saca como puede Cerro. Pelota sobre la punta derecha, vendrá el centro. La pelota la colocaron bien para Cardoso, tiró. Golpe de cabeza. Va a insistir sobre la izquierda. La pelota rebota, le estaba pegando Coyoto. ¿Quién es, Víctor? Sí, Alan Rodríguez, Arturo. Sí, señor, otra vez Rodríguez. 1-0 gana Cerro. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO, Lata Fortín, lista para tomar hecho para la hora. Opinión de Ricardo Zú, una presentación de... Quitadol para que Loren, Quitadol, yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, sube en 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasó con Velázquez, Ricardo? Bueno, un golpe de un jugador de Olimpia recibe Velázquez, el árbitro ni siquiera lo vio, ni siquiera vio esa jugada, pero fue fuerte contra Velázquez. Después la defensa de Cerro logra sacar la pelota de la zona caliente. 1-0 gana Cerro. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís envía dinero y habla con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados. Te veas laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. El Coyote se aproxima al área, le pegó, tiró, controla Rofo, el arquero de Cerro. Llegó el agosto liquida Bristol. Descuentos increíbles en la medida 300 litros, 18 cuotas, 139.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos, estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Indicaciones de Holland, más sereno, está Vitamina, la pelea la pelota Vegetti, el balón se va a perder afuera. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llamanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad, con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. La pelota la tiene Cañete, autor del gol, para Vegetti arriba. Vino un rechazo afuera cerca del banderín. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Gol de Cañete, Cerro gana 1-0. Unifica tus deudas en una sola cuota con Bancopp y recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Bancopp crece desde la raíz. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Mañana Nacional Luqueño, mañana Libertad San Lorenzo, el martes 2 de mayo, Guaraní, faltadito. Así es, falta contra Vegetti, de Richard Ortiz. Tiro libre, media cancha de Olimpia, punta derecha. Hace tu parada en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. El tiro libre para Cerro. Con Cumo, 20% de reintegro con tarjeta de crédito Itaú y bueno, hasta 18 cuotas en intereses. Comprando 4 cubiertas, el servicio es gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. En el Arraso, precios mayoristas desde la primera unidad. Gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. El Arraso super mayorista. Cañete le va a pegar ese balón, se abre Iturbe pidiendo a la derecha, tiró, ¿qué digo? Es a Liceda, Liceda con el centro. Del rebote, disparo al arco, Chaparro, alto, mano afuera. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros al Arduro. Gana 0-1-0. Y su seguro Chaco. Hincha de la complementaria. Shorty Vican es 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty, cero en tu punto favorito. Apostala, la única casa puesta legal del país, sponsor oficial de la alberca del fútbol paraguayo. Apostala. Saque de costado para Olimpia, campo rival, punta derecha, Víctor. Camiseta 7, Derly Rodríguez, le viene el segundo cambio en Cerro Porteño. En Derly Rodríguez en Cerro, vamos a ver quién se va. Derly Rodríguez en Cerro. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hay que ver quién se va. Para mí se va Liceda. Para vos, Ricardo. Y entre Liceda o Iturbe, los dos que pueden dejar el terreno. Para vos, Víctor Villalba. Yo creo Iturbe. Bueno, vamos a ver, tiro de esquina. ¿Quién le pega? ¿Coyote? Así es. Está para darle Coyote, Rodríguez de zurda. Enganchó, pelota corta para Romeo. Romeo metió el centro, Romeo. Cruza ahí afuera, tiro de meta. Rima Flores con los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 40, teléfono 496-553. Instagram Rima Flores. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En el ojo, los compañeros, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Víctor. Se retira Iturbe, ingresa camiseta 7, Derly Rodríguez, segundo cambio en Cerro.
Y tú lo dejas la cancha. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. ¿Qué pretende el técnico con Derlis y por qué Iturbe afuera, Ricardo? Iturbe ya estaba cansado. Además, Iturbe no estaba haciendo el trabajo de desbordar por los costados, se metía más el medio. Creo que Derlis puede, por ese sector, dañar, por el sector derecho, jugando por fuera. Cardoso, pelota por bajo, viene un golpe de cabeza, sacando como puede por el medio. Estaba el jugador de Cerro Porteño tocando la pelota a mitad de campo. Carga el cuadro de Olimpia. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, todo hasta silicona y shampoo. Bistoni punto a punto, conoce más en bistoni.com.py. Bien sacado del Gamarra, pelota sobre derecha, carga Olimpia. Llegó Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados por el estado de lo empeñado. Rosada, Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada, redes@tigre.py.oficial. La función de Gamarra, Ricardo. Volante central o volante abierto por uno de los costados. Empezó a jugar junto a Morel y a Piri Damota. Ahora Cerro está muy metido atrás. No sé si va a aguantar el partido de esta manera. Olimpia se lo está llevando por delante. La pelota a profundidad a la derecha. Vino un golpe de cabeza del Mago. ¡Gol! 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 Eduardo era convencido, sabía que podía. Cardoso y del Mar. Y este vence la resistencia del portero Julián Rufo sobre el arco norte del estadio. ¡Qué gol, Eduardo! ¡Qué precioso gol, Eduardo! ¡Precioso el gol! Richard lo abraza y festeja. La pelota era bombeada, apareció Cardoso a la derecha. Lo vio a del Mar, le bajó arriba abajo y le pegó la pelota contra el poste derecho y empata el partido Olimpia. El campeón iguala. Lo hizo Eduardo del Mas. La asistencia de Cardoso, tú ya le dijo. Mira, dijo Eduardo. Reventó el arco su grana. Empató el campeón 1-1. ¡A la Olimpia! Monumental. Acababa de decir la frase, Cerro no va a aguantar jugando así porque Olimpia se lo está llevando por delante, muy metido, una actitud muy cobarde del segundo tiempo de parte de Holland y su equipo. Aparece el centro del sector izquierdo, de cabeza Cardoso se la baja como con la mano para que del más de atrás, con la zurda prodigiosa que tiene, se la clave en el ángulo a Rofo y le dé el empate a Olimpia. Momento del gol. 13 minutos, segunda etapa. Víctor Villalba. Festejo total de la hinchada franqueada. Vitamina Sánchez trata de arengar para que sigan atacando. Y recién el gesto de Holland a Gustavo Velázquez. Sean inteligentes. Le hacía esa indicación al zaguero central de Cerro Porteño. El tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros aquí, Arturo. Partido está 1-1. Eso seguro Chaco. 1-1 el partido, Víctor. La euforia total del público franjeado. Del otro lado los de Cerro quedaron golpeados con este tanto de la igualdad de Eduardo del Mar. La pelota va a mitad de terreno. Viene un golpe de cabeza. La pelota viene para buscarla bien Cardoso. Peleaba Richard. Alice la carga, pero roba la pelota en el fondo y se muestra Vargas. La pelota la tiene Eduardo del Mar. Le sacaron el balón, antes había una falta. Víctor. Falta contra Gustavo Vargas. Bueno, del empate el que menos le sirve es a Cerro, Ricardo. Digo porque Olimpia ya tiene título de campeón. Sí, y se va a tener que ver obligado ahora, esto es offside. Se va a tener que ver obligado ahora Cerro a salir a buscar el partido. Muy rápido se tiró atrás durante todo el segundo tiempo, los 13 minutos antes del gol de Olimpia. Cerro estaba metido atrás jugando como equipo chico. Señores, 1-1. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y hay gol paraguayo en Brasil. Mauricio Prado marca para Palmeiras, que le está ganando 3-0 al Vasco da Gama. Esto en 14 minutos del segundo tiempo. Correcto, cambio en Olimpia, Víctor. Así es, pide cambio Thiago Caballero, se viene Hugo Sandoval, camiseta número 9, el que va a ingresar.
ya no va a continuar Thiago Caballero, se retira con un problema muscular. A la cancha Hugo Sandoval, número 9. Muy bien, Sandoval en la cancha. Luz 2 llegó para la marca líder en máquinas y herramientas. Ya está en Luminotecnia. Luz 2 con Deli DSP. Potencia respaldo del grupo Luminotecnia. Para seguir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Pelota sobre la izquierda. Aliceda perdió balón, rebote y afuera de la cancha. No se tiene monto de recaudación todavía, Víctor. No, generalmente Olimpia al día siguiente recién da a conocer, así que muy mañana bien. vamos a tener. Piri la mota juega la pelota por bajo, se quita por el medio, estaba Morel. Viene saliendo el equipo de Cerro, golpeado por el gol del MAS. 1-1. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO, Lata Fortín, lista para tomar hecho para la hora. Viene un golpe de cabeza la pelota de Mateo Gamarra. Viene para buscarla Romeo. Viene cerrando Piri la mota por el medio. Viene bajando Morel. Arranca bien, se fue con la pelota Romeo. Eliminó la marca de Alexis. Va a colocar el centro y otra vez puede haber falta o no. Metió el centro. Gol. Gol, 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 gol. De Olimpia, Sandoval de cabeza. Hugo Sandoval de cabeza. La gran jugada, el pique penetrante de Romeo. No lo pudo parar Cañete. Se metió, colocó el centro. Recién ingresado Hugo Sandoval, usando la cabeza, le da esta victoria Olimpia por 2 goles contra 1. Escuche. Hugo Sandoval festeja con el público de Olimpia. Perdedora, ganador el campeón. Olimpia le gana a Cerro Superclásico, 2 goles contra 1. Sandoval de cabeza. Olimpia gana 2-1. Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer. Olimpia alegría, Olimpia emoción. Olimpia esperanza, caricia de gloria en el corazón. Monumental. Hay que tener líderes en el terreno de juego. Hay que tener jugadores que puedan acomodar y sacar el equipo adelante. Ese jugador se llama Richard Ortiz en Olimpia, que nunca perdió la paciencia por más que el equipo estaba perdiendo 1-0. Lo empató Olimpia y se dio cuenta que lo podía ganar. Pierde la pelota Piris la Mota en la mitad de la cancha y allí arranca Romeo Benítez desequilibrante. Lo seguía Cañete, que no se animó a hacerle falta. Por eso lo dejó en el camino, se metió al área, saca el centro y Sandoval recién ingresado con el golpe de cabeza estupendo para darle el segundo al Decano. Momento del gol. 17 minutos, segunda etapa. Olimpia gana 2-1. Catedral Weekend hasta 50% de cuenta de los medios de pago. Delivery 27.000. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une, destapar la pasión en cada tramo. Bonito original, cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. Señoras, señores, la opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para que hablar en Quitadol y después sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago se ve en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Tiro campo, tu parrilla preferida. Indudablemente le dio vuelta, y de qué manera Olimpia, registrando hechos. Pelotazo largo, la pelota la tiene el arquero Rofo y va a sacar arco norte. Olimpia gana 2-1. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Arturo. La victoria de Olimpia 2-1. Y su seguro Chaco. Y a la derecha se le terminó la cancha a Denis Rodríguez. Eduardo de Mas y su gol, Ricardo. Sí, señor, Eduardo Andrés del Mas Sher, 19 años, 31 partidos en Olimpia, su debut en el septiembre del 2025. Marcó su 4º gol con la camiseta de Olimpia, el segundo en este torneo clausura y su primer gol en la historia de los superclásicos. Se convierte en el futbolista número 206 del Decano
el marcar un gol en los clásicos. Gracias Andrés Riquelme con toda la colaboración que le envía Ricardo. Señoras, señores, ganando Olimpia 2-1. Mil empeños, ventarreloj, coches de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida, servicio primer nivel. Escribinos al 0991-72856 con respaldo de Gómez y Paz. Del Más con la pelota, del Más, autor de su primer gol en el Clásico. Su primer gol en el Clásico, sí señor. Muy bien, Eduardo del Más haciendo su primer gol en el Clásico, ganando Olimpia 2-1. Termocalentadores Pizza, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros Pizza, una empresa del grupo EPP. Cuando el trabajo exige más, aparece Paz y Guardia, la línea profesional de Paz y crea para los que no se rinden. Paz y marca paraguaya, potencia. En la intermedia, Santaní le ganó de visita, Benjamina se va al 3-2. Encarnación de visita, le ganó Carapegú 1-0. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad, desempeño superior. Expri Tecnología en movimiento. En San Justo de Arroz, ángulos, planchas, las chapas y mucho más. Esos son casi perfectos, socorro en Ñembú. Ventas al 083308813. San Justo y Arroz. La pelota sobre la izquierda. Saliendo Cerro, la colocó Quintana, mandó la pelota sobre la punta izquierda a Chaparro. Viene picando, ¿viene es Derlis o quién? Es Aliceda, porque Derlis es el que espera a la derecha. Derlis sí, pero Derlis esperaba al cierre, jugador de Olimpia, Ricardo. Sí, el que no se animó a ir a buscar esa pelota fue falta acá. El que no se animó a ir a buscar la pelota fue Morel, que la dejó pasar. Un golpe allí del jugador de Olimpia contra Aliceda. Tim Payne a Aliceda. ¿O no es Tim Payne? Sí, Payne y Aliceda se golpearon en esta última. Bueno, salta sobre Aliceda, que es chiquitito, y se lo lleva por delante Tim Payne, entonces golpeado a Aliceda. Ahí se recuperan los dos. Gana Olimpia 2-1. Yogur natural Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NEA, Cercosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conocemos en unisud.edu.py. Sí, señor. En Olimpia se viene Javier Domínguez, camiseta 16, y en Cerro Porteño 27, Jonathan Torres. Javier Domínguez en Olimpia. Y el Bocón Torres en Cerro. Javier Domínguez va a ingresar en Olimpia. Vino un centro, se debía corner. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué número Javier Domínguez, Víctor? 16, Javier Domínguez. No era muy utilizado últimamente, ¿verdad? La vez pasada jugó de titular ante Ameliano, jugó 45 minutos, después no jugó. Ahora hará su segundo partido en el semestre. Javier Domínguez, vamos a ver quién se va. ¿Se va Richard? Del Más pidió cambio. ¿Quién se va? Eduardo del Más pidió el cambio. Estamos con información. Informa personal Flow, el entre más rápido del país. Los cambios en uno y otro, Víctor. Primero en Olimpia, Javier Domínguez por Eduardo del Más, 16 para Javier Domínguez. Y en Cerro, 27, Jonathan Torres. Y se retira Robert Pirida Mota. Muy bien, los cambios en uno y otro. Para instalar tu industria, fabricanización, centro industrial, debilito en el todo, comercial al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. No puedes amasar porque estás a poco mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con recuperar la actividad de tu energía extra, recuperar un producto Adium. Va a venir el tiro de esquina, ¿quién le pega? Aliceda. Aliceda tira desde la punta derecha, viene el tiro de esquina, Aliceda colocó el remate, se elevó, vino un golpe de cabeza, fuera tiro de meta. Sentí la diferencia con Selvi Power, sentí el control, sentí la confianza, cara tan lleno con Selvi Power hoy, prepárate para sentir la diferencia. Afíliate a la Caja Mutual, aportes de 18 a 21 años, 50.000 de 22 a 25 años, 100.000, 26 años en adelante, 140.000. Ingresas en sp.py, Caja Mutual. ¿Cuántos partidos de campeonato, Víctor, Cerro sin ganar sobre 6 partidos? Y Cerro solo ganó 2 este torneo. Esta sería, si se confirma, su cuarta derrota. No tiene empate, ¿verdad? No tiene empate y apenas 6 puntos de la tabla. Por eso decía Ricardo, sobre 6 partidos. Sí, sobre 18 puntos tiene 6. Muy poco, poquísimo, casi nada. Es lo que tiene Cerro Porteño y Olimpia, que vuelve a ganar un superclásico. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Carduro. Gana Olimpia 2-1. Y su seguro Chaco. Gamarra le pegó a Vegetti. Exactamente, Mateo contra Vegetti. Falta, el juez sanciona, tiro libre, protesta Vegetti. De pie, le dijo el juez. Es Hotel Sol, es tu casino, la suerte, registrate y recibí 200.000 de bonos. Bienvenida, ingresa al hotelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela, Pechugón, una persona tatera, el sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Tiro libre para Cerro, aliento del público, aliento del público de Cerro.
Duelo de los clásicos rivales, ganando Olimpia por 2-1. Semer Porteño se mete arriba para buscar la pelota. Atención con esta. Va a venir el centro, pelotazo largo. Vale. Gamarra. La pelota se pierde afuera, tiro de meta para Olimpia. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0171830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Olimpia gana 2-1. Se viene el rally, compra tus combos rally en Upisa, marca y disfruta la aventura con el sabor de Upisa. Pedilo fácil por WhatsApp. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, filiales en la Mareque, Beteta, Agua. Coronel Oviedo, Villarreca, Cabasucio, Alete, Carapeo, Pilar, Unisal. Mañana prosigue el Campeonato Nacional Luqueño Libertad San Lorenzo. El martes juegan 2 de mayo, Guaraní. Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, no hay tal, acceso sur, contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Amaro Gauli, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Por más agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. La pelota a mitad del terreno. Hay una falta que había Morel. Apareció con Morel, Ricardo, poquísimo. Poquísimo Morel. Piris Damota que dejó el terreno de juego hace instante, poco y nada. O sea, Cerro en un nivel bastante bajo. Consiguió el gol de Cañete en el primer tiempo por las cosas del fútbol, pero hasta ahí nomás. Bueno, y el golpe de cabeza de Vegete al travesaño, ¿no? El de Vegete al travesaño, sí. Sí, señor, la pelota pica, controla Olveira, va a jugar Olveira. Whirlpool con el pacto con Pienza NGO, Lata Fortín lista para tomar hecho para la hora. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que Loren, Quitador, yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago sube ya la 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla. Se Olimpia ganando partido por 2-1, saca como puede el equipo de Cano, viene para buscar la pelota el autor de gol de Cerro Porteño, se la va a llevar Alexis Cañete, dejó picar pelota fuera cerca del banderín. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu lugar de felicidad. Reacciona al público de Olimpia, ¿por qué, Víctor? Porque dio la sensación que la intentó parar Cañete y por eso muchos pensaron que la tocó, en realidad no la llegó a tocar. Aliceda corre, jugó Chaparro, pelota que va sobre la punta, recupera Olimpia, viene un rechazo largo, viene para buscar la pelota, Sandoval la baja bien, la pelota se va a profundidad, Sandoval está dando la victoria, Olimpia 2-1, Ricardo. Sí, precisamente Sandoval tiene 26 años, es en el 2018, debutó en el 3 de febrero, 10 partidos y un gol, 28 partidos por el Deportivo Recoleta, y 8 goles. Este año en el Olimpia lleva 22 partidos y 5 goles, en total 60 partidos y 14 goles. Su primer gol en la historia de los Superclásicos. Agradecemos a Andrés Riquelme, siempre atento a lo nuestro, pelota a la derecha, gana Olimpia 2-1. Informa Personal Flow y el internet más rápido del país. Y a las 20 horas en Estados Unidos, Atlanta United se enfrentará al Sporting Kansas. Se perfila de titulares en el Atlanta los paraguayos Miguel Almirón y Junior Alonso. La pelota a la izquierda se mete cargando Cerro, rebota, pero la revienta Mateo Gamarra. La pelota va a salir del área, viene para buscarla en el medio. Velázquez picó y afuera, saque de costado. Cerro Zapuro, Olimpia gana 2-1. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, exportación a colocación de vidrio templado, TVH, laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La pelota al medio, reiteramos los cambios, estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los cambios en Olimpia, Víctor. Hasta ahora en Olimpia ingresaron Richard Sánchez por Franco Alfonso, Romeo Benítez por Alfaro, entró Hugo Sandoval por Thiago Caballero y Javier Domínguez por Del Mas. Y en Cerro entró Deli Rodríguez por Iturbe, Ariel Gamarra por Fabricio Domínguez. Y el cambio de recién Jonathan Torres por Piri Damota. Muy bien, reventando la pelota Richard Ortiz, pelota a mitad del terreno. Viene para buscar la pelota Morel. Señoras, señores, la victoria de Olimpia, casi sin posibilidades para hacerlo por el campeonato. Digo, porque este partido es estratégico. 6 partidos jugados de Cerro, 4 derrotas, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica duro. Olimpia gana 2-1. Y su seguro Chaco. Olimpia ganando 2-1. Peitu Motobuller en Bristol, aprovechando cuota de regalos de 239.000 aceite de regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos, estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Luego de la conferencia donde estará en coordinación Matías, junto a Víctor vendrá el niño Jorge.
El niño Jorge siendo llamada, participación del público, una vez terminada la conferencia. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y Carga cultura. Romeo, offside, arriba el banderín Darío. Novena edición de Los Imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Unifica tus deudas en una sola cuota con Banco y recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Banco, crece desde la raíz. 2-1 gana Olimpia. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Signos en Instagram @energy.py. La pelota viene para buscarla, cargando el equipo de Cerro, se la lleva a Delvis a la derecha, colocó rebote y afuera. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, el era Freezer, Bicicula, representa y distribuye Britan S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología Power Brain y su fuerza de arranque. Elegí Barta. Cargando el equipo de Cerro, se está ganando Olimpia 2-1. Pelota a la izquierda, va a venir el centro. Controla Almeida, posta derecha Ricardo. Sí, el centro no fue bueno de Chaparro, salió Olmeira para que no se quiera adelantar a Liceda que estaba picando por ese sector. Yo no entiendo cómo ganando 1-0 se metieron atrás, parecía que no tenían ganas de jugar. Olimpia lo empata, seguía atrás, Olimpia es el segundo y recién ahora Cerro se acuerda de que tiene que salir a buscar el partido. La pelota sobre media cancha, viene cargando Sandoval, se la lleva Sandoval, autor del segundo gol, metió para Romeo, Romeo picó para el medio. No tuvo compañía, entonces aparece Monel, carga Cerro, lastimado herido, gana Olimpia 2-1. En el ahorrazo, precio mayorista desde la primera unidad, gran variedad de productos para tu hogar o negocio, el mejor precio, el ahorrazo super mayorista. Shorty B, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer o en tu punto favorito. Señoras, señores, Olimpia gana 2-1. Apostala, la única casa apuesta legal del país, sponsor oficial del albergue del fútbol paraguayo. Apostala. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. La pelota fuera y el saque de costado corresponde al equipo de Cerro Capura. Indicaciones de vitamina. Ganando Olimpia 2-1. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Instagram Bemay Flores. Bueno, la pelota fuera, Víctor. Así es, saque de arco. El último en tocarla fue Chaparro, según la indicación de Juan Gabriel, saque de arco para Olimpia. En la intermedia, Santaní estratégica victoria, peleando el ascenso, digo, la categoría principal a otro candidato. Frente a frente de visita ganó Santaní, ya se va por 3-2. Santaní 3, Benjamín Acebal 2. Buscando la permanencia en la categoría, Encarnación le ganó de visita, Carapegual 3-1. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo, pasó por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario, la suerte te está llamando. CNT se pone muy. Olimpia gana 2-1. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 50 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, Ferropar S.A. 44 años construyendo contigo. Ganó en el fondo Rodríguez, no llegó Vegetti, pelota a la izquierda, Chaparro para Cerro, Chaparro jugó para Rodríguez, Rodríguez puede hacer devolución, no mandó la pelota para Chaparro, colocó el centro, tiró por bajo, vino cierre, sacó Timpey, ganando Olimpia 2-1. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camino, tractor Bistoni, pedidos al 093-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó Rosada, habla, nueva tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado, Rosada. Rebotaba la pelota sobre la punta derecha, la tiene Gamarra, quiere tocarla, juega por bajo, vino rechazo, Richard Ruti. La controló Cañete, actor del gol de Cerro. Mandó la pelota para Velázquez, pidió sobre la izquierda, controlando bien Quintana, Quintana mandó sobre la punta. El que busca Ardel, el que tiene Chaparro, Olimpia gana 2-1. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Reserva tigre.py.oficial. Lustov llegó a Paraguay, la marca líder en máquinas y herramientas, ya está en Luminotecnia. Lustov con Deli DCP, potencia y respaldo del grupo Luminotecnia. La pelota se perdía cerca del banderín. Tu Pirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro secto indica Arturo. Olimpia gana 2-1. Y su seguro Chaco. El aliento del público de Olimpia, Víctor.
Así es, Arturo, faltan 10 para el final, se levantan de sus asientos, que obviamente van sintiendo lo que puede ser un nuevo triunfo en el Superclásico, por eso de momento festejan los infladores. La pelota afuera, saque de córner, tiro de esquina, corresponde a Olimpia. Tu Pirubizá, increíble 30 años llenando tu grande felicidad. Señoras, señores, córner, ganando Olimpia 2-1. Cada vez que cargas en Copetrol son más beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras descargar la Copetrol. Vamos. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. ¿Quién le pega a Víctor Villalba? Richard Sánchez, el que va a ejecutar. Richard Sánchez le pega, se va la atención con Richard Sánchez que va a tirar. Richard Sánchez que entró en la complementaria y le pega. Richard Sánchez para colocar el remate, le pegó, tiró, vino un rechazo. Busca la salida de Erli, jugó a la izquierda, picó. Falta. Tiro libre para Cerro. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une y destapa la pasión en cada tramo. Monis original, cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Estamos con información. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Listo. Cambio en Olimpia, 27 Raúl Cáceres, el que ingresa y se retira Fernando Cardoso. Se fue Cardoso, ingresó Cáceres, lo mantiene Tim Payne, Ricardo. Sí, lo mantiene a Tim Payne, lo van a bajar o lo van a subir a volantear seguro. Por eso va Cáceres a jugar como lateral. La pelota rechazada, busca Romeo, picó Romeo. No lo puede parar, gran velocidad de Romeo. Falta amarilla para quién. Alexis Cañete. Amarilla para Cañete, Romeo al piso. 2-1 gana Olimpia. Whirlpool con el pacto de confianza NGO Lata Fortín lista para tomar hecho para la hora. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitador para que Loren, Quitador Etiopía Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago se ve en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bien caído con Olimpia, Víctor. Caído Romeo Benítez, recibe la asistencia dentro del campo, mientras se prepara otro cambio en Cerro Porteño. Camiseta 16, Iván Ramírez, el que va a ingresar, será el cuarto cambio, pero el último porque después ya no tiene ventana. Se retira Lucas Quintana, entra 16, Iván Ramírez. ¿Quién se va? Se va Lucas Quintana. Lucas Quintana deja la cancha. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla, fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbric cubierta, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbric tecnología en movimiento. Hizo poco, Ricardo. Sí, hizo poco realmente. Y lo que hizo Cañete recién tenía que haber hecho antes del segundo gol de Olimpia, cuando se le escapaba el jugador Romeo Benítez. Vino Romeo para el tiro de esquina. Richard picó, el arquero se le va. No hay córner. Y va a sacar la pelota el portero de Cerro. Juega a la izquierda, Chaparro. Informa Personal Flow, el inter más rápido del país. Y por la fecha 24 de la Liga Brasileña, a las 18:30, Santos con el paraguayo Gustavo Caballero en la banca se enfrentará a Mirasol. La pelota va sobre la punta derecha, cargando, vino Olimpia, viene picando sobre la punta. Atención con esta, se metió, pero vino cierre. La pelota se va sobre la punta, cargando otra vez Domínguez, rebota. Viene un rechazo corto, pelea el jugador de Cerro fuera. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país con el respaldo de Gómez y Barra. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer proyectando juntos. Me da la sensación, Víctor, le decía a Ricardo que Tim Payne está cansado. Sí, yo creo que está extenuadísimo. Ya en estos últimos minutos prácticamente no pasa el ataque y me parece que eso también tiene que ver con el ingreso de Raúl Cáceres, reforzar esa zona. ¿Quién le pega? Le pega Richard Sánchez. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros en Arturo. Para Olimpia. Y su seguro Chaco. Va a venir el tiro de esquina, la pelota toma vuelo, se fue abriendo, vino un golpe de cabeza, fuera tiro de meta para Cerro. En San Justo y Rosángulo plantó las chapas y mucho más. Acceso surcas y perpetuos socorren en ventas al 093308813. Re San Justo y Arroz. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lactolando, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. 2-1 para Olimpia. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NEA, Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Bilitono y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Olveira atropella, lo miraba Locón.
Dominaba Licea, atropellaba Olveira, Bocón está detrás, instantes finales del partido. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura con Recupera la actividad, tu energía extra, recuperar un producto Adium. Sentí la diferencia con Selby Power, sentí el control, sentí la confianza. Cara tanque lleno con Selby Power hoy. Y prepárate para sentir la diferencia. Le cortaron el camino a Derlis Rodríguez. A Cerro Porteño, de a poco se le va a terminar la historia de este torneo clausura. Olimpia, su victoria 2-1. Durante agosto, afiliate la Caja Mutual te regala un vaso coleccionable. Ingresada a cmsp.eg.py, comunicate al 021-218-4000. Caja Mutual. La suerte te espera en el Slot del Sol. Registrate, recibido 100.000 de bono. Bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. La pelota viene para buscar al arquero Subrana. Pidió Velázquez. Es tuya, le dijo Velázquez, te sale sobre la punta derecha, no metido para el medio. Viene para buscar la pelota el jugador Gamarra, toca la pelota para su arquero. Sale del fondo, lo mira Chaparro, pelotazo largo sobre la punta. Entraba el jugador de Cerro, vino un golpe de cabeza, se metía bien. La pelota al fondo, va a recuperar Olimpia, no, toca el medio. Pechugón vuela, Pechugón, una persona hasta tiene el sabor de la guerra guaraní. Pechugón, el sabor de la guerra guaraní. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0178-30-008. Centro Materiales Santa Rosa. Emoción cumple Iván Ramírez, Ricardo. Bueno, se fue a buscar la pelota por derecha, pero picó tan mal que terminó en el medio, casi en el sector izquierdo, para ver si puede meter algún centro porque tiene buena pegada. Morel con la pelota, buena esta, atención, pero sacan al fondo, recuperó Olimpia. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0171-830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Energía llega hasta tu casa, en las instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energía. Romeo comete la falta, tiro libre, salió Vitamina, pregunta qué pasa, ganó Olimpia 2-1. Se viene el rally, compra tus combos Rally Nupisa Market y disfruta de la aventura con el sabor de Upisa. Pedilo fácil por WhatsApp. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Pelotazo largo a la derecha, cargando Cerro otra vez. Atención, vino el centro, pelotazo en el aire, viene un rechazo de Iván. La pelota se va a perder por un costado. Presión Parques de la Cordillera entre Tireca, Copé, cuotas de 650.000. Contacta al 021-443-600. La Loteadora Inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Amaro Cable, la camionetazo al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Terminando el partido. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís envía dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal Caos, expertos en la colocación de virus templados, TV, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal Caos, cristalizando sueños. Señoras, señores, se va el juego, Ricardo. Se va el juego, es un Cerro que sale a buscarlo, pero más con desesperación, con ganas, pero con poco fútbol. Poquísimo el fútbol que mostró Cerro el día de hoy en el Clásico. Señores, de a poco termina. Hay que ver si con esto se le termina o no el campeonato a Cerro, muy distante de la punta, Víctor. Así es, Arturo, en 3 semanas tiene jueves el partido de Copa Paraguay ante Resistencia y el domingo ante Libertad. Es la agenda de la semana de Cerro. ¿En dónde juegan Cerro Libertad? Cerro Libertad el domingo en La Olla, a las 4 de la tarde. Muy bien, la pelota cerca del banderín. Tu Pirubicá, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, ¿qué pasa con Vitamina? ¿Qué a Romeo? Sí, a Romeo Benítez, la indicación. Más un estímulo que otra cosa para que aguante estos últimos minutos. Muy bien, instantes finales del partido. Vamos a ver cuánto tiempo agregado. Ganó Olimpia 2-1. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 17 minutos el primer tiempo en Perú. Melgar con el paraguayo Juan Escobar de titular iguala a 0 contra el Alianza Lima. Ricardo. Bueno, como un imán la pelota va siempre a Richard Ortiz y lesionado no estaba. Así que tenía que haber jugado el jueves pasado y no se animó a ponerlo el técnico Vitamina Sánchez. La pelota le pegó el bocón afuera, Víctor. Así es, pase de Getty y definición de Torres. Muy bien, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que ocurre? Algo pasa en preferencia. Porque se van retirando los del staff de Cerro Porteño. Y por eso la gente de Olimpia lo despide con esos gestos. ¿Se va el presidente de Cerro? Creo que el staff está ahí, Arturo, no los directivos. Los directivos me parece que están en el palco cerrado. Bueno, a decir de Cerro son porque hay reacción en preferencia de Olimpia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro santo, indica Arturo. Gana Olimpia 2-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Gana Olimpia.
Olimpia por 2-1. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís envía dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, te voy a terminando sin más signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Instantes finales, tiempo agregado. Llegó el agosto liquida Bristol, descuentos increíbles, heladera Midea 300 litros, 18 cuotas de 139.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales. O llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Weiván jugó la pelota a la izquierda, atención con esta, va a venir el centro, la pelota rebota cerca del banderín. Dupiru Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de Subía felicidad. Cañete a la izquierda. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de los imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad. Con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. ¿A poco termina, Ricardo? Ya poco termina. Cerro a la desesperada de vuelta. A ver si de una pelota parada o de un centro puede quitar ventaja. Definitivamente Velázquez ya se fue a jugar como un centro delantero. Se van Cañete, se van todos arriba. La pelota larga, profundidad, va a terminar sacando la pelota Timpe. Viene buscando Richard, levantaron la pelota, golpe de cabeza, Vargas, su arquero va a sacar. El grito del público de Olimpia. El público de Olimpia grita lo suyo, la leo al público de Cerro. Ganadería Norte comienza a abandonar los defensores. Unifica tus deudas en una sola cuota con Bancomer. Recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Bancomer crece desde la raíz. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Vamos a ver la conferencia. Holland dijo que 10 minutos daba la prensa en su conferencia de hoy. Vamos a ver qué explicaciones da el técnico de Cerro y el técnico de Olimpia. Indudablemente Vitamina, motivado por el triunfo. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. El saque de costado. Sandoval buscaba el gol del triunfo de Olimpia. Está terminando el partido. Con Cumo, 20% reintegro con tarjeta de crédito Itaú y bueno, hasta 18 cuotas sin intereses comprando 4 cubiertas. El servicio es gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. En el ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad. Gran variedad de productos para tu hogar o negocio. Al mejor precio, el ahorrazo super mayorista. Y así se va el partido. La pelota se desvía para Olimpia. Va a tener Coyote con la pelota sobre la izquierda y esto termina. El juez dice, momentito, se va a poner en acción el público de Olimpia en el festejo, en el triunfo, en el superclásico. 2 goles contra 1. Short TV, canal 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short, son en tu punto favorito. Apostala, la única casa puesta legal del país, sponsor oficial de la Albiroja del fútbol paraguayo. Apostala. Bueno, habrá tiro de portería. Se va a apurar el arquero Rofo, va a terminar el partido. Señoras, señores, después de la conferencia tendremos a niños recepcionando también la llamada, la opinión del hincha. Señoras, una vez que termine Matías en conferencia prensa, se suma el niño. Consigo con leche La Pradera en su presentación Sachet Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Termina el partido, pelotazo largo arriba. Viene un golpe de cabeza de Elvis, pelea. Atención con esta, disparo al arco y afuera. ¿Quién se perdió, Víctor? Fue Aliceda. Aliceda solo en el palo derecho y le pegó mal lo que era el empate de Cerro, la última jugada del partido. Hubiera sido toda historia distinta. Pero bueno, Aliceda se pierde, Olimpia gana 2-1. Bima y Flores con usted los 365 días de las 24 horas. Marija López, teléfono 679-767, Instagram Bima y Flores. Final, la desilusión del público de Cerro. Ganó Olimpia 2 goles contra 1. Gran victoria de Olimpia en lo que es en el festejo frente a su tradicional rival. Con el grito franqueado en la tribuna. Señoras, señores, concluyó Superclásico.
Superclásico para Olimpia. Los jugadores de Cerro saben lo que significa esta derrota, las aspiraciones que tiene. Y Olimpia recuperó la fe. Recuperó la fe en el Superclásico, ganando 2 goles contra 1. En instante, Ricardo Víctor en una presentación de Quitador para acá, Lorán. Quitador, yo puse Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Gracias, Arturo. Nosotros estamos bajando ahora a la zona de preferencia E, porque estuvimos obviamente hacia el lado donde ingresó el hincha de Cerro Porteño, describiendo aquí nuevamente la decepción, la frustración después de lo que fue encima una semana dura por la eliminación ante Palmeiras. Se va retirando el hincha de Cerro Porteño. Del otro lado, los que no se mueven de sus asientos y festejan, obviamente, son los de Olimpia, que en un rato vamos a acercarnos también hacia esa zona para escuchar voces de los directivos, del público de Olimpia, que se va a ir retirando con este triunfo en el Superclásico del fútbol paraguayo. Y repito, por lo que estamos observando y describimos aquí frente a nosotros, la salida otra vez con el hincha de Cerro cabizbajo. Reitero, una semana con 2 golpes seguidos, la derrota ante Palmeiras y este partido perdido ante Olimpia en el Superclásico. Público de Olimpia. Bueno, también comienza a abandonar de a poco el estadio. Vamos contigo, Facundo. Gracias, Arturo. Va saliendo Olimpia. Muchos todavía adentro. Ahí van saliendo los hinchas de Olimpia. Se ganó un clásico más. Olimpia, vamos Olimpia. Ahí salen los hinchas de Olimpia contentos por la victoria ante Cerro Porteño. Amigo. Vamos arriba. Amigo, opinión del partido. Vamos Olimpia, vamos Olimpia. Amigo. Richard Ortiz, en el medio, gana siempre. ¡Vamos Olimpia! Amigo. Olimpia, todo. Se está de mal, Facundo, discúlpame, Facundo, la gente que está como contigo, Germán. Gracias, Arturo. Escuchamos a los hinchas de Cerro Porteño. Amigo, ¿una opinión sobre el partido? ¿Qué se puede decir? Todo mal, todo mal. ¿En qué momento crees que Cerro empezó a perder? Y en el segundo tiempo, al cambiarle a Iturbe, se sacó muy temprano. ¿Crees que se echó muy temprano para atrás? Sí. Teníamos que seguir atacando nosotros. Gracias. Las palabras de otro hincha. Amigo. Tienen sangre, este hijo de puta. Una vergüenza. Me pongo a disposición del club para jugar. Yo le he enseñado a jugar full a esto. Son unos muertos, no puede ser. ¿Por qué lo perdió Cerro siendo que empezó bien, lo estaba ganando? No, por el final del primer tiempo encima. Y no tienen sangre cerrista, no tienen, no sé. Como dice el Curepía viven en casa de lujo, manejan autos increíbles y no pueden tirar un centro. Imposible. No puede ser. ¿Lo de Holland se le acabó el crédito? Hace rato. Achu, te esperamos. Achucarro en reemplazo de Holland Moyetti. Ahí está la sangre azulgrana. Ahí está. Gracias. La palabra de otro hincha de Cerro Porteño. Este sí que directamente ya lo quiere sacar después de este doble golpe que sufrió Cerro Porteño. Amigo, una opinión sobre el partido, ¿por qué lo perdió Cerro? Estaba bien, cerrando bien el primer tiempo con una ventaja. Y realmente, los resultados no acompañaron al finalizar el primer tiempo, ¿verdad? Pero creo que no sé si iba tanto con el juego. Fuimos el gol de Cañete y no sé qué tanto más fuimos realmente. Me sorprendió de que era un partido ganable realmente, o sea, no es por la mitad rival, que fue mejor que nosotros, pero no te puedes cerrar tanto el segundo tiempo. O sea, me sorprendió porque con el gol pandémico del gol, al finalizar el primer tiempo debías irte por el segundo, al arrancar el segundo tiempo. Y te cerraste y te sabes cerrar, no tenés que jugar con que cerraste. Muy defensivo el planteamiento de Holland para empezar el segundo tiempo, ¿verdad? Eso es lo que vos cuestionás. Debía haber aprovechado ese ánimo del primer gol. Y yo creo que sí, es un golpe fuerte irte al primer tiempo perdiendo y entendible ir a buscar, entendible ir a cerrarte, siendo que estabas con la ventaja. Para mí era para buscar un gol más y después ver qué pasaba, ¿verdad? Porque al final cuando le apretaste en el primer tiempo a Olimpia, de lo poco que le apretaste a Olimpia, mostraste que le podía hacer daño. Estaba esa de Iturbe que no llegó, pero la de Bete travesaño también. Pero no sé, hay cosas que no entiendo del técnico. La eliminación en Copa Libertadores entre semanas, hoy su pérdida en el Superclásico, ¿se le acabó el crédito a Holland? Daniel Garnero tiene que ser técnico de Cerro. ¡Garnero!
¿En serio? Con pasado multicampeón en Libertad, en Olimpia. Y ahí vos le dijiste campeón, necesitamos técnico campeón. Conocemos nuestro fútbol y no veo otro técnico que pueda agarrar este plantel hoy día. Gracias. De nada. Las palabras de otro. El Cerro Porteño, un nombre bastante llamativo, plantea como sugerencia a la dirigencia para sacarlo a Holland y reemplazarlo. Amigo, ¿puede ser una opinión sobre el partido? Gracias. Eran las palabras muy amables.